Y en otro día cualquiera en la ciudad Kaiju, se emite una alerta de emergencia, pidiendo a algunos residentes que acudan a un refugio seguro. Entonces un monstruo comienza a atacar la ciudad y el mensaje continúa enviándose a los residentes locales, indicando el zonas de mayor riesgo. En este, una mujer les informa que el monstruo sale de Yatobashi hacia la ciudad de Yamashite, mide aproximadamente 60 metros, y luego todas las unidades de combate en la ciudad van hacia la criatura y abren fuego contra el monstruo, y luego la tercera división combativa desciende al lugar para enfrentar al monstruo, y así comienza un feroz combate entre estos dos, efectivo, hasta que de repente, uno de los hombres atraviesa el cuerpo del monstruo usando una poderosa arma de guerra, en la que el monstruo explota en un baño de sangre, y mientras, uno de los trabajadores come su merienda mientras observa desde lejos las entrañas del hombre monstruo arrojado por todas partes. Entonces el líder del equipo decide ponerlos a trabajar, y cuando regresan a la ciudad, los vecinos comienzan a elogiarlos. Los miembros de la tercera división, después de que finalmente lograron derrotar al Kaiju, y además, agradecen el hecho de que la tercera división siempre logra derrotar a los Kaiju sin tener bajas en el equipo. Y mientras tanto, el trabajador camina por la ciudad topándose con la multitud, y luego habla un poco de su trabajo, que consiste en limpiar las zonas donde se desarrollan las batallas contra los Kaiju, y como solo se llevan los restos de los monstruos, terminan no recibiendo tanta gratitud de la gente, y durante su trabajo, es detenido por el Dran de un superior, quien le pide que le dé una muestra del monstruo, como Izumo Utechi está en necesidad, y, al regresar al trabajo, Kafka se da cuenta de que sus compañeros levantan un trozo gigante de tripa. Dígales que aún no es momento para eso. Sin embargo, terminan escuchando demasiado tarde y las entrañas explotan, atrapando un poco de sangre en la superficie de la piel de uno de los hombres trabajadores. En este Kafka le da primeros auxilios a su amigo, y lo tranquiliza diciéndole que esto ya le pasó a él varias veces también. En esto, Kafka señala que el escenario post-combate es siempre este caos cuando se llama la tercera división, porque los cuerpos de los monstruos están tan desfigurados al punto que no pueden diferenciar que es un órgano y que no, y al hacer un 360 en él. En la zona, Kafka afirma que no arreglarán la situación en solo una semana, como pidió el jefe. Entonces uno de los empleados le llama la atención y le explica que Kafka será trasladado a otro lugar, ya que él se encargará de la zona del intestino, y al escuchar esto comienza a desesperarse, pero es llevado a la fuerza al lugar, donde otro empleado. Uno se pregunta si realmente es tan malo trabajar el intestino, y el colega de al lado ni siquiera se molesta en responder esa pregunta, ya que solo necesita recordar lo que sucede. Intestino, y debido a que están expuestos a una escena tan insalubre, muchos de ellos no pueden comer durante una semana después. Trabajar en este lugar, y después del trabajo sucio, Kaf llega a casa cansado y disgustado, porque incluso saliendo del lugar, todavía es capaz de oler el mal olor en el ambiente. Y luego, para distraerse, presta atención al artículo de la televisión, que habla de un Kaiju que fue derrotado gracias a la actuación forma heroica de la tercera división de las fuerzas de defensa. Y la líder de esta división es la prestigiosa capitana Mina Ashiro, y además de haber ganado este título de capitana con 27 años, también fue responsable de eliminar a cientos de Kaiju. Aparte de eso, su actitud fresca y elegante la convierte en la capitana más popular entre todos. Y como si eso no fuera suficiente, hay rumores de que Mina Ashiro también se postula para el puesto de comandante, dijo. Por ello, el periodista afirma que la niña efectivamente tiene un futuro brillante en camino. Kafka apaga la televisión decepcionado consigo mismo, porque a diferencia de Mina Ashiro, terminó en un trabajo secundario degradante y poco saludable, pero tan pronto como piensa en ello, decide dejar estos pensamientos a un lado, y trata de convencerse a sí mismo de que el trabajo es muy importante. Al fin y al cabo, limpiar la ciudad es de gran ayuda para todos. Además, Kafka afirma que este trabajo le permite vivir en un apartamento digno y comer lo que quiera, y para eso ya es suficiente, y al día siguiente, va a trabajar sintiendo ya dolor de cabeza, y lo asocia con aquel informe que vi el día anterior, y al llegar a la empresa, uno de sus compañeros lo lleva aparte, y le presenta a Ichikawa, un joven que iniciará una pasantía en la empresa. Sin embargo, el objetivo del niño es unirse a las fuerzas de defensa algún día, en lo que Touku le explica al niño que Kafka: yo también tenía el mismo deseo que él, pero terminé desistiendo a mitad de camino. Y al escucharlo desanimar al niño, Kafka le dice que deje de hacerlo, e Ichikawa le pregunta qué lo llevó a renunciar a su objetivo de unirse a las fuerzas de defensa, en el que Kafka explica que a pesar de que hizo lo mejor que pudo, había personas que siempre fueron muy mejor que él, y esto lo hizo llegar a su límite, haciéndole en consecuencia darse por vencido. Y al escuchar esto, Ichikawa le deja claro que no se rendirá como él, de lo contrario preferiría la muerte. En esto Kafka se siente quien terminó pagando como un tonto delante del interno. Y después de eso, regresan a la ciudad y comienzan a organizarse para trabajar, y luego envían a Kafka e Ichikawa juntos a la zona del intestino. Pero al escuchar este insulto, Kafka intenta quejarse a su supervisor, quien argumenta en contra, diciendo que a Kafka le va muy bien en el estómago. Y después de terminar el trabajo, Kafka nota la cara de disgusto de Ichikawa y comienza a burlarse de él, pero luego él también se enoja, se retuerce con disgusto, y el niño le dice que aunque trajo su lonchera, ni siquiera puede comerla. Y luego, Kafka le da al niño un multivitamínico y le dice que al menos debería tener algo en el estómago para aguantar el día trabajar, de lo contrario el niño se desmayará antes del final de la tarde. Y además, Kafka le ofrece a Ichikawa un objeto para taparse la nariz, ya que le ayudará en su trabajo, pero él se niega el artículo, y luego todos vuelven a trabajar. Y al anochecer, Kafka se siente aliviado de haber terminado la parte más apestosa de la obra, y de repente, se encuentra sorprendido por Ichikawa, quien se acerca a él para agradecerle, pues gracias a él, Ichikawa pudo ganar su primer día de trabajo. Dicho esto, el chico se sonroja y se va. Sin embargo, regresa e informa que el número de inscritos en las fuerzas de defensa aumentará ahora a 32 y sugiere que Kafka dé una nueva oportunidad en su sueño. Después de todo, puso una cara muy triste cuando dijo que había renunciado a unirse a la fuerza de defensa, y después de decir eso, se hace el duro y dice que tampoco
carajo le importa si Kafka renuncia a su sueño, y luego Kafka le dice, le agradece el toque y dice que el niño es mucho más simpático de lo que imaginaba. Pero durante la conversación, una criatura aparece en la espalda de Ichikawa para atacarlo, pero Kafka logra salvarlo a tiempo. Algo peor sucede, y después de que ambos son tirados, Kafka le dice al niño que salga de allí lo más rápido posible y le pregunte ayuda una vez que esté 100% seguro. En esto, el niño intenta argumentar en contra, diciendo que él también debe sobrevivir, pero Kafka afirma que no habrá ninguna diferencia si el niño se queda allí, porque él también morirá, y si eso sucede, Ichikawa no podrá unirse a la fuerza de defensa. Y al oír esto, el niño le obedece y empieza a salir corriendo, y en cuanto a Kafka, intenta llamar la atención del monstruo, lejos con una barra de metal. Y mientras huía de la criatura, encuentra un lugar seguro donde esconderse, donde el monstruo no puede pasar, en este Kafka. Continúa corriendo hasta el final de ese callejón estrecho, y salta contra una ventana, destruyéndola por completo, y en ese momento, hay un recuerdo de su infancia, donde se queja de que los Kaiju destruyen toda la ciudad, porque luego de que le destruyeran su videojuego, no pudo terminar de derrotar al jefe de su juego, y la vecina se da cuenta de que él está triste por una razón muy superficial. Después de todo, ella está enojada por el hecho de que su gata Miiko murió en este incidente, y al encontrarse en esta triste situación, ambos deciden unirse a las fuerzas de defensa, pero Kafka, con su espíritu competitivo, les propone hacer un desafío, para ver cuál de ellos se convertirá en el mejor oficial de la fuerza de defensa. Y volviendo al presente, Kafka sigue huyendo del monstruo, y siente que su vida está dando un giro que no le gustaría. En este decide enfrentar a la criatura de frente, pero Kafka termina recibiendo un golpe directo, y luego vuelve a pensar en su infancia y cómo dejó que las cosas llegaran a ese punto. Y antes de que pueda levantarse, la criatura lo ataca con la esperanza de devorarlo, pero Ichikawa aparece justo a tiempo, y la salva, y en lugar de agradecerle al niño, Kafka se enoja, porque le había ordenado escapar de allí, y luego Ichikawa explica que ya ha pedido refuerzos para ayudarlos, y además, afirma que si lo dejara atrás, lo haría. Nunca podría unirme a las fuerzas de defensa. Y al escuchar esto, Kafka comienza a sentirse inútil, porque además de no poder proteger su videojuego, también estaba incapaz de proteger al gato de su amigo, y para empeorar las cosas, ni siquiera su pasante de trabajo pudo ayudar, por lo que el monstruo comienza a atacarlos. Sin embargo, son salvados por la tercera división de la fuerza de defensa, liderada por la capitana Mina Asiro, y después de derribar el objetivo, ella pide a Igarashi y Takaraji que ayuden a los heridos, y en cuanto a los demás, Mina les pide que la sigan, ya que lo harán. Busca a otros Yohu en el área, y luego de eso, despiertan en el hospital, recordando la actuación de Mina, se sorprende, después de todo ella pudo, derriba a la criatura en menos de un segundo, y de repente, Ichikawa lo llama, y le explica que cuando Kafka le dijo que corriera en ese momento, prácticamente lo salvó, por eso lo considera un tipo cool, y al escuchar esa palabra, recuerda el reto que le propuso a su amigo, de competir para ver quién sería él, el oficial más genial de las fuerzas de defensa, y precisamente por tener esta actitud, Ichikawa le sugiere unirse a las fuerzas de defensa, y al escuchar esto, Kafka se da cuenta que el niño tiene razón y le agradece el consejo, ya que Kafka llevaba mucho tiempo mintiéndose sobre sus sueños, y luego decide darle una oportunidad a la fuerza de defensa, pero ni bien dice esto es sorprendido por una extraña criatura, la cual entra a su cuerpo por la boca. En este Ichikawa nota un movimiento extraño proveniente de la cama de Kafka, y va a ver qué está pasando, y entonces se encuentra con Kafka en un versión Kaiju, y entonces, un hombre lo ve y decide denunciarlo a las fuerzas de defensa, pero Kafka y Ichikawa se llevan la peor parte, y en un recuerdo de la infancia, Kafka le dice a su amigo que el punto débil de los Kaiju son sus piernas, y al escuchar esto, ella dice que tiene miedo de enfrentarse a uno de estos monstruos mucho más grandes que ella, y luego Kafka la tranquiliza diciéndole que estará de su lado cada vez que tiene miedo, pero en el presente, la niña afirma que esas palabras no fueron más que mentiras, por lo que alguien la llama y le informa que apareció un Kaiju en el Hospital General del Sur de Yokohama, y luego afirma que movilizará a su equipo para ir tras el monstruo y eliminarlo lo más rápido posible, y dice esto mientras tiene un tigre ultra enojado a su lado. Y al oír la garantía bajo la protección de Kafka, la niña nota que él habla como un personaje de manga, y esto le hace reír. Incontrolablemente, el niño se sonroja y le pide que no le cuente a nadie lo que acaba de escuchar. Y después de terminar su ataque de risa, le agradece, porque en realidad la niña se siente más segura estando a su lado, y, volviendo al presente, llama a sus tropas para ir tras el Kaiju en el hospital de Yokohama, por lo que el gobierno emite una alerta a toda la ciudad hablando de la aparición de un Kaiju cercano. Y luego, uno de los civiles que camina por las calles, se queja del ruido que hace el gobierno cuando anuncia algo, y qué pasa con él. Otros residentes locales escuchan en las noticias que deben huir a refugios o mantenerse lo más seguros posible en sus hogares. Y mientras tanto en el hospital, un hombre se asusta por la presencia del Kaiju, y entonces Ichikawa nota que tendrán que encontrar una manera para aclarar este malentendido lo antes posible. Le pide a Kafka que sonría, pero al hacerlo, termina sufriendo un infarto. El viejo, y cuando se preocupa por el viejo, Kafka acude a él para ver cómo está. Sin embargo, cuando pone su mano contra la pared, Kafka causa allí una enorme destrucción, debido a la fuerza que adquirió tras ser. Se transforma en un Kaiju, y con eso los demás pacientes salen de sus habitaciones para ver qué pasa. Y en cuanto a Ichikawa, cree que lo mejor que puede hacer es darse por vencido, ya que las fuerzas de defensa ya se dirigen allí para eliminarlo, por lo que Kafka decide escapar por la ventana, pero al intentar abrirla causa otra mini destrucción, pero ambos logra escapar. En esto, el equipo de Mina Asiro es informado sobre la fuga del Kaiju del hospital de Yokohama, y luego uno de los soldados explica que está huyendo a una zona evacuada y, mientras tanto, Ichikawa está confundido acerca de lo que está sucediendo, ya que aún no Kafka se dio cuenta de que se había convertido en un Kaiju, y para confirmar las cosas, le pregunta a Kafka si es el mismo, pero Kafka dice que tiene dudas sobre su realidad, identidad, y tan pronto como dice
dice eso, su cuerpo comienza a expulsar algunas plagas coloridas, haciendo que Ichikawa se sienta aún más confundido por todo esto. En esto, su lengua simplemente salta y devora un pájaro aún vivo, y después de eso, Kafka finalmente regresa a su casa. Normalmente, pero antes de continuar la carrera, decide tomar un descanso para orinar, pero Ichikawa afirma que no hay tiempo para eso ahora. Y luego, Kafka termina orinando mientras corre, lo que lo deja visiblemente conmocionado, ya que cree que no lo logrará. Otra pareja romántica después de pasar por esta humillación, en la que Ichikawa le recuerda que tiene cosas más importantes de que preocuparse. Preocuparse por ahora, así que debería levantarse y seguir corriendo. Y luego, el niño intenta levantarlo por la fuerza, pero Kafka se siente inválido ahora que se ha convertido en un kaiju y se pregunta si ahora podrá unirse a las fuerzas de defensa. Ichikawa está seguro de que no. Después de todo, esta organización protege a las personas, precisamente de kaijus como él, por lo que si lo atrapan, Kafka morirá instantáneamente. Y al escuchar esto, vuelve en sí y se da cuenta de que ahora su sueño de unirse a las fuerzas de defensa ya no se puede cumplir. Y luego empieza a arrepentirse, porque así no podrá superar a su amigo de la infancia y ganar el desafío que se hicieron el uno al otro. Y en cuanto a Ichikawa, encuentra un área de aislamiento y nota que ese es el mejor lugar para esconderse. Sin embargo, Kafka nota que algo se acerca desde debajo del suelo y, mientras tanto, las fuerzas de defensa identifican a otro kaiju por él alrededores, y luego Mina les pide a sus compañeros que cambien la ruta hacia esta nueva ubicación. Y cuando logras identificar al monstruo, Kafka afirma que es el mismo tipo que los atacó el otro día en ese Ichikawa. Deduce que las fuerzas de defensa lo perseguirán menos ahora, ya que tendrán que lidiar con dos kaiju, por lo que el niño afirma que este es el mejor momento para esconderse. Y al notar la preocupación de Kafka por los otros kaiju, Ichikawa lo tranquiliza diciéndole que la fuerza de defensa ya debería estar lista. Llegando al lugar, después de todo fueron llamados hace algún tiempo. En este decide continuar con el plan de fuga junto a Ichikawa, y mientras tanto, una pequeña niña llora al ver a su madre bajo los escombros causados por la destrucción del kaiju, y luego, la madre le pide a su hija que aproveche la oportunidad para escapar, pero cuando, en lugar de correr, la niña intenta salvar a su madre quitándole los escombros, pero no tiene fuerzas suficientes para mueve los muebles, y luego el monstruo los localiza, y la madre nuevamente le dice a su hija que huya, pero la niña decide quedarse allí y morir en el proceso. Por su parte, el monstruo destruye el lugar y comienza a acercarse a las víctimas, pero antes de que pueda devorarlas, Kafka lo detiene dándole un puñetazo directo en la cara, y cuando hace esto se sorprende con todas sus fuerzas, y luego va hacia las víctimas para ver si están bien, pero al mismo tiempo, se encuentra con esa extraña criatura. La niña sigue asustada, por lo que ayuda a la madre de la niña con los escombros, y cuando, al comprobar sus signos vitales, Ichikawa se da cuenta de que su madre simplemente está inconsciente, y en cuanto al monstruo, se pierde la paliza y regresa al lugar a buscar más, y entonces Kafka le pregunta a Ichikawa, saque a las víctimas de allí, ya que el caldo ahora se espesará. En esto prepara un golpe aún más fuerte, y al alcanzar su objetivo, el kaiju simplemente explota, derramando sangre y pedazo de cuerpo por todas partes, y después de que pasa la lluvia de sangre, Kafka vuelve su mirada hacia la niña y le pide que ella y llevar a su madre al hospital. Entonces se esconde detrás de Ichikawa, porque todavía le tiene mucho miedo, y luego Kafka se acerca a ella y la tranquiliza, diciendo que se irá pronto, ya que las fuerzas de defensa no tardarán mucho en llegar allí, habiendo dicho que regresará a lejos, pero la niña finalmente se arma de valor y le agradece su ayuda. Y al escuchar esto, recuerda cuando la magia de su infancia también le agradeció, e Ichikawa afirma que ya llamó a una ambulancia al lugar, y dice que deben irse lo antes posible, pero Kafka continúa con una breve pausa, y luego dice a él que no se rendirá, porque todavía necesita encontrar la manera de mantenerse junto a su magia. Y al decir esto, vuelve parcialmente a su apariencia humana, y al cabo de un rato, la fuerza de defensa llega al lugar donde se encuentran. Encuentra los restos del kaiju, y al analizar la situación, Mina se queda sin entender nada, y luego va hacia la pequeña y pregunta cómo era el kaiju que vio. Pero cuando la niña recuerda al monstruo, se asusta y no puede hablar, por lo que Mina dice que acabará con todos los kaijus, así que no hay nada que temer. Pero la niña pregunta si ella también tiene la intención de lastimar al kaiju bueno que la salvó, tu madre. Y un rato después, la noticia muestra un boceto de un kaiju, llamado por las fuerzas de defensa como Kaiju 8. Y como sigue prófugo, las fuerzas de defensa lo siguen buscando, y en cuanto a Ichikawa, él vigila el asunto con sus compañeros y se da cuenta de que las cosas han empeorado mucho. En esto explica que han pasado 3 meses desde que Kafka empezó a huir de las fuerzas de defensa, y debido a su resistencia, todos los oficiales del país estaban dispuestos a buscarlo. En ese caso, uno de los compañeros de trabajo entrega un paquete destinado a Kafka e Ichikawa, haciendo referencia a sus puntuaciones en los exámenes de ingresa al grupo de trabajo, y cuando saca su prueba del sobre, Ichikawa descubre que pasó la prueba. Luego corre a entregar también el sobre de Kafka, y mientras tanto, los empleados teorizan entre ellos sobre la posibilidad de si Kafka pasó la prueba o no, y Toko afirma que esta es la última oportunidad que tiene Kafka de pasar esta prueba, examen. Y regresando a Ichikawa, finalmente llega a Kafka y le informa que pasó la primera fase, pero cuando vio a su amigo todo expuesto como un kaiju, le da un intenso vuelo a 2 piernas y le recuerda su estado actual, en el que Kafka confiesa, quien olvidó la gravedad de la situación. Y al recordar cómo escaparon del hospital, Ichikawa explica que tuvieron que mentirle a los doctores, diciendo que huyeron tan pronto como apareció el kaiju. Dicho esto, le entrega el examen a su amigo y se da cuenta de que aparentemente no estaba tan contento como esperaba en ese sentido. Kafka explica que su verdadera dificultad está en la segunda fase del examen y, hablando de eso, Ichikawa
Ichikawa le pregunta si irá a fase 2 con tu cuerpo actual. Y Kafka dice que sí, garantizando que nadie sospechará de él, pero Ichikawa le recuerda que en la segunda fase se propagan. Hay numerosos agentes por el lugar, por lo que si descubren la verdadera identidad de Kafka, será barrido. Pero al escuchar esto, Kafka afirma que afrontará esta situación de la misma manera. Después de todo pasó los últimos 3 meses. Estudiar mucho para ese día, y además el hecho de que tiene 32 años hace que esta sea su última oportunidad de ingresar en la fuerza de defensa. En este caso, Ichikawa garantiza que será su rival en esta prueba, por lo que ambos deben esforzarse, y entonces Kafka decide, quitando la tapa de su botella, y al hacerlo no puede controlar su fuerza y se transforma en un kaiju. En este caso, Ichikawa se retracta de lo dicho antes y le pide a Kafka que se pierda esta prueba, pero él insiste y garantiza que lo dará todo. Cierto, incluso si todo va mal de inmediato, y luego, Ichikawa le pide que arregle su apariencia, porque los demás empleados llegarán pronto. Y 10 días después, finalmente llega el día de la segunda fase del examen de las fuerzas de defensa, y al notar la extensión de la base Tachikawa, el niño se sorprende por lo que ve y compara esta base con la de Komagawa, que por cierto, es mucho más pequeña que esto. En este Kafka explica que la base Tachikawa comparte esa zona con una guarnición de la fuerza de defensa, así que si algo sucede, estas dos organizaciones trabajan juntas para controlar la situación. En este, Ichikawa señala que si Kafka se transforma en ese carbón, morirá prácticamente en segundos, y durante la conversación entre ambos dos, una chica los interrumpe, llamando viejo a Kafka, en lo que este intenta defenderse diciendo que solo tiene 32 años, prácticamente acaba de salir del horno, y entonces la chica va directo al grano, y le pide que saque su furgoneta de allí, ya que no puede aparcar la suya. Coche, Kafka se da cuenta de que claramente está haciendo un berrinche, después de todo hay muchos otros espacios vacíos, pero la niña le explica que debes aparcar en la plaza número 55, ya que tu número de la suerte ese día es el 5. En esto Kafka insiste en dejar su vehículo en el lugar, y luego la niña simplemente retira la camioneta del lugar con sus propias manos, y al ver esto, Ichikawa pregunta quién sería, y la chica se presenta como Kikoru Shinomiya, candidato número 2016, y además, le explica que su hobby es matar kaiju, y hablando de eso, se acerca a Kafka y le dice que tiene el mismo olor que esos monstruos, y cuando ella siente la ola kaiju al ver a Kafka, Ichikawa empieza a explicar que ambos son limpiadores y por eso huelen a kaiju, y Kikoru pregunta qué hacen dos limpiadores ahí, pero mientras hablan Kafka simplemente toma la van y la pone en su lugar y dice que él es el candidato número 2032, dice Kafka y le dice a la pequeña que lo recuerde, pero mientras hablaban, Mordo termina ocupando su lugar y ella le dice que pensó que la prueba sería justa formalidad. Sin embargo, por culpa de Kafka, esto podría incluso ser divertido y ella dice que pondrá a Kafka en su lugar y cuando él se queda atrás, Ichikawa comienza a enojarse. Después de todo no han pasado ni minutos desde que llegaron a la base. Ya usó su poder, pero Kafka está feliz de haber logrado transformar solo las partes que no se ven, así que mientras discuten, los guardias les preguntarán qué estaban viendo, por lo que dicen que no es nada, pero Ichikawa dice que la próxima vez que haga algo así, le dirá que envíe. Vete a casa y quédate y piensa en el chico que ya se rindió una vez. Entonces esta es la última oportunidad que tiene de quedarse a su lado y es precisamente por eso que no se rendirá por nada y ya en medio del entrenamiento Kafka comienza a pensar sobre lo que está pasando. Después de todo, siguió entrenando solo por costumbre, pero no puede seguir el ritmo de la gente que está allí y dice que la segunda fase de la prueba se divide en dos partes, una es de atletismo y la otra es la prueba de aptitud. Ichikawa dice que la prueba de aptitud es lo que tiene solo que no tiene talento, piensa que será mejor que saque las mejores notas que pueda en el examen físico y dice que antes estaba justo por debajo del promedio pero ahora está mucho peor y se pregunta si eso será lo que pasará cuando cumpla 30 y comienza a preguntarse qué pasaría si usara su poder y le pregunta si podría llegar al frente, pero todavía le va muy mal en la prueba de aptitud física, terminando en el puesto 119 entre 225 personas y Chin-Mia queda en quinto lugar, y ella va ahí a burlarse de él después de todo lo que él le mandó. Vigílelo y preste mucha atención. Él comienza a pedirle que olvide su nombre mientras la chica se va y Ichikawa le dice que no usó su poder. Ichikawa y Kafka dice que no sería justo para todos los que entrenaron para estar allí. Sin embargo, dice que eso es lo que quería decir porque cree que debería haber usado todos sus poderes porque dice que ha pasado mucho tiempo desde que tomó esta prueba, pero Ichikawa dice que cree que no es la única razón por la cual había ido tan mal. Entonces el vicecapitán le da al capitán la registro de todos los participantes y dice que algunos le llamaron mucho la atención, pero lo que le llama la atención es que en medio de ellos está el hombre y empieza a hablar del recién llegado más prometedor del recién graduado de este año y dice que vino Sumo en segundo lugar y también dice que tiene que cometer errores con Fururash. Dice que estuvo entre los primeros en la escuela técnica de exterminio de Rati hoy y es muy bueno y también habla de Aoi Kagurag, la promesa de las fuerzas terrestres del Yo Defensa y dicen que rechazó un puesto garantizado en la FTA, todo para probar las fuerzas de defensa y dice que no es solo eso porque hay más candidatos universitarios de exterminio de los que normalmente habría y dice que normalmente tratarían de convertirse en ejecutivos y no en agentes de campo y Kafka dice que tiene sentido para la a nivel local haber subido tanto y dice que quien más le llama la atención porque tiene 16 años y es graduada de la Universidad de Exterminio de California y dicen que ella es la más fuerte para lograr este efecto y además es la de mayor talento que alguna vez ha surgido y todo el mundo es bien motivado para enfrentar a Kikoru. Y Ichikawa dice que este es un grupo extremadamente talentoso con Kikoru Shinomiya en la cima. Entonces Kafka está impresionada y la chica se acerca
a él preguntándole si ya sabe lo increíble que es en esto. Agarra a la chica diciendo que no sabía que tenía tanto talento, pero sus guardias de seguridad comienzan a golpear a Kafika diciéndole que no toque a su jefe y a todos los que están allí, preguntándose si Kafika sería fan de Shinomiya. Entonces ella dice que es la segunda vez que se avergüenza, está emocionada de verlo. ¿Cuántas veces más va a hacer esto? Pero Kafika dice que ella es la que se va a avergonzar, pero dice que de todos modos está bastante jodido. Chikaba dice que todavía hay una posibilidad porque como pasó la prueba la segunda parte, implica descartar a Kaiju y el objetivo es probar el conocimiento sobre los Kaiju y la capacidad de trabajar en grupos. Y dice que esto hace que los candidatos se den cuenta de que el trabajo no implica simplemente matar al Kaiju y Titika dice que fue precisamente por eso que eligió la eliminación como su trabajo de medio tiempo y así en ambos se emocionan más y se detienen frente a un portón gigantesco con el vicecapitán enfrente y les dice que él es el jefe del comité para la segunda parte de la prueba y harán su prueba de aptitud en esa zona mientras dice que su prueba sería encontrar al Kaiju. Kafika piensa que tendrían que desmembrarlo pero dice que tendrían que neutralizarlo y ven al Kaiju aún vivo dentro y el Kaiju al verlos viene corriendo hacia la tropa pero lo detiene una reja que no le deja salir desde adentro mientras Kafika cae al suelo asustado y el único que tuvo esta escandalosa reacción fue él. Mientras tanto los demás están emocionados y tal vez sorprendidos y cuando Kakoro ve la vergüenza que está haciéndose empieza a reír y Kafika se pone toda avergonzada preguntando por Chikaba. Si no hubiera dicho eso simplemente desmantelarían los cuerpos de los Kaiju, pero Chikaba dice que ha sido así durante los últimos 2 años y también está decepcionado y el vicecapitán dice que no puede despedirlos con las manos vacías. Entonces dice que van a tener cuando usa algo especial. Pronto nota que es el equipo de Izumoteki. Cuando Chikaba se pone el traje comienza a ver que se está ajustando perfectamente a su cuerpo y luego comienza la sincronización. Se da cuenta que se está fusionando con su cuerpo, con las células Kaiju contenidas en ese traje y con eso siente que sus músculos se vuelven más fuertes y también un calor proveniente de él. Dice que es un traje de combate Kaiju de la fuerza de defensa que, según él, está hecho de material orgánico tomado del Kaiju. Multiplica inmensamente el poder de combate del usuario y dice que por ahora no hay mejor arma que puedan usar con Kaiju y entonces Konomi Komoi comienza a medir el poder de combate que emite quien esté usando los disfraces. Y dice que Chikaba tiene un poder de combate emitido es del 88%, mientras que Sumo tiene el 18%. A su vez Aoi Kagurak tiene el 15% y Aruperfora Arashi el 14% y el vicecapitán dice que el poder de combate emitido es una medida de cuánto puede extraer del traje cuando logra actívalo y dice que incluso después de entrenar un poco podría llegar hasta el 20% y Konomi se sorprende porque ya es una suerte tener un candidato por año que esté por encima del 10% y el vicecapitán dice que el lote de este año podría ser uno de los mejores de la historia y pronto todos estarán sorprendidos. Después de todo, Kirochi Nomiya logra liberar el 46% del poder de ese traje y en ese vicecapitán nota que ya está al nivel del líder de pelotón y notan que este realmente es el talento más grande de la historia e incluso dice que puede haber batido algún récord, por lo que Chikaba está triste porque solo recibe 8, pero el vicecapitán le dice que no se quede triste porque solo por no recibir un 0 pasará. Dice que nunca ha visto un 0 en la historia pero aparece alguien con un 0 y es nuestro protagonista y todos se sorprenden con esto y el vicecapitán se echa a reír pero nunca lo ha hecho visto un 0. Mientras tanto Kafika empieza a decir que está tratando de expresar un poco más de poder del traje pero dice que no funciona así, si sigue empujando va a terminar cagándose y Kafika empieza a asustarse después de todo. Dice que debe haber algún truco en eso y cree que necesita descubrir el truco antes de que termine la prueba pero Kikoru comienza a irritarse diciéndole que muestre el poder que vio en el estacionamiento y ahora que todos están con el disfraz de vicecapitán les dice que comiencen la prueba. Luego van a esa ciudad y Beresi Capitán me explica que su objetivo son los 36 Yonju que estaban distribuidos por toda el área de entrenamiento urbano y dice que esos Kaijus causaron 16 muertes el año pasado, lo capturaron para el servidor de pruebas y dice que ellos van enfréntalos con armas anti-Kaiju y también serán monitoreados por drones y si notan que están en peligro activarán remotamente el escudo de los trajes, pero dice que si la situación llega a eso significa que no pasaron y él dice que no puede garantizar que sobrevivirán esta parte, pero si aceptan los términos son liberados y todos se van y el búho comienza a caminar por las paredes y ella rápidamente le dispara al primer Kaiju, dejando a los demás atrás para terminar de matarlos. Entonces preguntan por los 12 más destacados y notan que 03 ya fue asesinado y Kafika se frustra pero decide hacer todo lo posible, pero su arma es muy pesada y no puede sacar ningún poder del traje. Entonces comienzan a preguntarse qué pueden hacer después de todo, tampoco pueden hacer mucho con los poderes que tienen. Mientras tanto, el capitán recuerda haberles dicho que el capitán Minashiro vino a ver esto y les envía, intentaron llamar su atención y luego Sika recuerda esa escena que lo repite todo el tiempo, entonces entra en razón diciendo que no le importa ser un 0 pero que necesita hacer algo. Entonces le pregunta a Chikaba por qué los están monitoreando con el drone y le dice que eso es cierto porque si fue solo para contar el número de matanzas, simplemente pudieron rastrear esto y Kafika dice que están observando y probando su habilidad, pero también cuánto pueden adaptarse y Chikaba se da cuenta de que esto puede ser seguro y como no pueden tener poder de ataque, eligen ir por el apoyo tomando una pistola. Luego llega al lugar del enfrentamiento e inmediatamente identifica a ese Kaiju y recuerda que ya se ha ocupado de él. Se da cuenta porque le pusieron esas cosas en el traje y toma una granada liviana y se la lanza el monstruo y después de eso Chikaba le pregunta qué hizo y Kafika dice que tiene
tiene una vista débil pero su oído está muy desarrollado y dice que déjelo en manos de los sordos, quienes se convierten en blancos fáciles en esto. Le dice al número 2 que le dispare a la piel, su vientre porque es más débil que la mayoría de los kaiju y en este pueden matar fácilmente a ese kaiju con unos pocos disparos. Luego se dan cuenta de que lograron hacer algo. Después de todo, están cansados de desmembrarlos y conocen a estos kaiju de adelante hacia atrás y cuando Kafka estaba creando un poco de esperanza, es atrapado por un kaiju que lo golpea directo en la pared. Parece que tenía varias fracturas y el vicecapitán les pide que preparen el escudo. Y Kafka está muy aprensivo con esto, pero cuando estaba a punto de ser mordido, alguien logró dispararle al kaiju, rompiéndolo en varias piezas y Kikoro dile que esta fue la tercera vergüenza y cuando ella está en acción nadie puede darse por vencido y cuando él le agradece por salvarlo ella dice que matará al otro kaiju, luego le dice que se quede ahí como un perdedor y en que ella sale robándole muchos kills a varios de ellos y ellos empiezan a preguntarse si realmente su equipo es el mismo que el de ellos y también notan la diferencia que hace el poder liberado por lo que Kafka intenta levantarse para continuar su prueba pero el vicio el capitán habla con él, diciendo que sus signos vitales son irregulares y probablemente esto se deba a varias fracturas y tal vez incluso se hayan golpeado órganos vitales y luego empieza a pensar que lo van a descalificar y se acuerda del 0% y se empieza a poner triste pensando que siempre hay gente talentosa. Pasa frente a ella y esto está relacionado con el hecho de que no podrá permanecer a su lado. En cuanto a esto, el vicecapitán le aconseja que se rinda. Después de todo, ni siquiera los escudos son perfectos. Pero Kafka dice que él es quien decide si se rinde o no. Él dice que sabe que es muy mayor para soñar pero que dejó de apostar todo lo que ha vivido hasta ese momento para seguir sus sueños y ahora se lo va a merecer así que su 0 pasa a ser 0.01 y dice que esta vez no se rendirá pase lo que pase. ¿Qué costar? Y después de fracturarse la pierna, Kafka logra levantarse de todos modos, dejando a todos sorprendidos por su resistencia y luego Soshiro dice que encenderá el escudo remoto si las cosas se salen de control y en cuanto a Kafka, le pregunta a su compañero seguir adelante sin preocuparse por él. Después de todo acordaron que actuarían de forma independiente. Sin embargo, Ichikawa le extiende la mano y le dice que lo apoyará para que juntos puedan dar lo mejor de sí y para. Al escuchar esto, Kafka recuerda a la vez que el niño lo salvó y decide unirse a él, tras lo cual Kafka monta a Ichikawa y ambos entran en combate mientras discuten sus estrategias. Y luego, Soshiro se vuelve loco con el dúo y les pide que los aprueben a ambos en la categoría de comedia y al escuchar esto, Konomi le dice que se tome su trabajo más en serio. Y en cuanto a Ichikawa, nota a Kikoru justo enfrente de él frente a un kaiju, por lo que le pide a Kafka que se prepare para atacarlo, proporcionar apoyo tan pronto como lo alcancen. Y mientras tanto, Konomi narra el avance de la prueba y les explica a todos que el participante de 2016 acaba de derrotar al último Yohu en la zona del delta y está frente al Onju. Y luego de terminar con la última amenaza, Kikoru sorprende a todos con la facilidad que tuvo para terminar el Onju y con eso, Konomi anuncia el cierre de la etapa final de la prueba y felicita a todos los participantes por su esfuerzo en la prueba. En esto, Kafka se siente frustrado con el resultado final y afirma que Kikoru es, de hecho, muy rápido. Y mientras tanto, Konomi reúne los drones y llama a los médicos para que atiendan a los heridos y en cuanto a Soshiro, continúa pensando en cómo la prueba terminó tan rápido. Después de todo, tenía mucho trabajo para organizar la prueba, así que Mina afirma que Kikoru es incluso más poderoso de lo que sugerían los rumores. Y luego, Soshiro le recuerda que la niña es la hija del director Shinomiya, por lo que no podían esperar menos de ella. Y para él, la niña sin duda será una pieza muy importante en la fuerza de defensa, además de ser una luz de esperanza para el país. Y mientras tanto, Kikoru mira hacia el cielo y le pregunta a su padre si se desempeñó perfectamente. Y después de eso, decide ir con Kafka para reírse una vez más en su cara, pero antes de irse, termina siendo atacada por él, atrás. Y mientras tanto, Ichikawa le comenta a Kafka que efectivamente la chica era el monstruo que reportaban los rumores, y Kafka a su vez, confiesa que ella realmente le dio una lección, como dijo que lo haría. Sin embargo afirma que todos llegaron a la final solo gracias a Kikoru, por lo que ahora solo falta esperar los resultados de la prueba. Sin embargo, son sorprendidos por el ataque de más kaiju, por lo que Ichikawa sugiere que abandonen el lugar. Y en cuanto a Kikoru, cae al suelo vomitando sangre, y nota que casi no puede proteger su corazón, ya que se concentraba en él, tu escudo en un solo punto de tu cuerpo. Pero a pesar de que estaba herida, Kikoru decide levantarse y continuar la pelea, y entonces el monstruo dice que se sorprende al verla todavía moviéndose. La niña se sorprende al darse cuenta que esa criatura es capaz de hablar. Después de todo esto demuestra que es un kaiju con cierto grado de inteligencia. Entonces Kikoru apunta su arma al monstruo, pero logra golpearlo más rápido, lanzándolo hacia atrás contra el monstruo, suelo, y luego Konomi nota que los signos vitales de Kikoru no son normales, y en cuanto al kaiju, nota que la criatura ya había sido derrotado anteriormente, pero aún así el monstruo continúa emanando signos vitales. Por ello, deciden activar los escudos remotos de todos los candidatos, además de volar los drones sobre la zona una vez más. Y en cuanto a Kikoru, escucha la orden de evacuación, pero decide ir en contra de las reglas sugeridas y continúa en la pelea, diciendo que ese monstruo necesita ser detenido por alguien, de lo contrario se cobrarán muchas vidas. En esto ella recuerda la orden de su padre, donde él decía que ella debía ser una guerrera perfecta, apuntando solo por el futuro de la sociedad, su nación, pero el kaiju la ataca de nuevo, perdiendo a Kikoru de su vista. Y aunque está al límite, la chica insiste en no rendirse. En esto recuerda sus días escolares, cuando fue considerada la número 1 de su clase, y al ver el logro de su amiga, Risa la felicita, y seguida de ella se va con su padre,
padre, quien le promete darle un regalo. También tuvo un buen desempeño en la escuela secundaria. Y en cuanto a Kikoru, su padre simplemente dice que ella no hizo más que su obligación y nuevamente presiona a la niña para que sea perfecta. Por el bien de su nación y por el honor de su madre, Kikoru acepta su condición, pero con una expresión triste en el rostro. Y volviendo al presente, Kikoru lleva las palabras de su padre hasta las últimas consecuencias y afirma que no perderá esa pelea bajo cualquier circunstancia, y mientras va al ataque, la niña vuelve a recordar los imponentes discursos de su padre, donde le pregunta para que ella avance, superando siempre a cualquiera que la rodee. Y al ser atacado nuevamente por el kaiju, el brazo de Kikoru resulta herido, pero la chica dice poder seguir luchando. En esto, las fuerzas de defensa finalmente llegan al lugar, y al notar más al monstruo, Konomi se da cuenta de que el órgano defensivo del criatura regenerada incluso después de ser cortada. Y además, la criatura está condensando energía para un nuevo ataque, y cuando se ve en esta situación, Kikoru siente que ha llegado el momento, su fin, y pronto se disculpa con su padre por haber fracasado. Sin embargo, Kafka se acerca a ella y le dice que a la niña le fue muy bien, por lo que se transforma en su versión kaiju, y le explica que el esfuerzo de Kikoru fue fundamental para que todos pudieran evacuar con éxito, por lo que le pide que deje en paz al resto. Tus manos. Y mientras tanto, Ichikawa recuerda cuando le pidió a Kafka que retrocediera, pero al mirar hacia un lado, nota que su compañero ya no estaba allí, por lo que deduce que Kafka pretende usar su transformación kaiju en combate, y esto lo deja. Le preocupa que las fuerzas de defensa lo maten una vez que descubran su secreto. Y volviendo al presente, Ichikawa está seguro que Kafka se transformará. Al fin y al cabo, en momentos de presión Kafka no. Normalmente lo pienso 2 veces. Y mientras tanto, Kikoru queda impactado por la escena frente a él, y luego Kafka le ruega a la chica que no le cuente nada a nadie en la fuerza de defensa, y mientras los dos hablan, la criatura prepara su ataque, pero Kafka se da cuenta del ataque a tiempo y rechaza el ataque. Una vez hecho esto, le dice a Kikoru que la mantendrá informada sobre todos los detalles que rodean su transformación, pero por ahora, decide concentrarse simplemente en acabar con el monstruo que tiene delante. Y mientras tanto, Konomi detecta una fuente de energía misteriosa y ultrapoderosa cerca de Lonju, por lo que deduce que se trata de otro kaiju en la zona. Soshiro pide imágenes, pero Konomi le explica que la explosión que acaba de ocurrir cortó la red de comunicación que tenían, por lo que no tienen imágenes de lo que está sucediendo en el sitio, pero ella tiene acceso al nivel de fuerza del nuevo kaiju, y pronto se sorprende al ver que el monstruo tiene un nivel de fuerza de 9,8. Y al escuchar este disparate, Soshiro deduce que la onda de choque debió dañar los sensores, provocando que estos aparecieran números completamente desequilibrados. De lo contrario, Soshiro afirma que este sería uno de los kaiju más fuertes de todos. Historia. Y mientras tanto, Kafka prepara un solo golpe para acabar con el monstruo, y cuando lo golpea, el kaiju simplemente desaparece, dejando solo tus piernas para contar la historia. Entonces Kikoru se queda desde lejos observando esa escena con una mirada de terror en sus ojos, y de repente el monstruo comienza a regenerarse, dejando a Kafka completamente desesperado, pero la criatura vuelve a caer. Entonces un Yojo intenta atacarlos, pero Kafka rápidamente termina la amenaza y le dice a Kikoru que todo estará bien ahora, pero él regaña a la niña, diciéndole que no debería correr tantos riesgos. Entonces Ichikawa aparece justo a tiempo y le dice a Kafka que él también debería seguir su propio consejo, ya que podrían atraparlo, transformado en un kaiju si no tomaba las precauciones necesarias. Y mientras los dos discuten, Kikoru cae al suelo sin fuerzas, y los representantes de la fuerza de defensa llegan al lugar del conflicto. Soshiro nota que ya se ha encontrado con ese kaiju antes, y en cuanto a Konomi, ella le informa que más 3 candidatos llegaron al refugio 6, siendo Kikoru, Ichikawa y Kafka. En esto Soshiro analiza la situación, y afirma que Kikoru no sería capaz de causar este daño por muy fuerte que sea, y entonces Soshiro les pide a sus ayudantes que traigan una unidad de investigación y una unidad de desmantelamiento, y mientras, luego ella y Soshiro serán los encargados de eliminar los Yohu restantes. Y Soshiro, a su vez, afirma que ya vieron esta misma escena de destrucción hace 3 meses, y entonces se pone a pensar que existe un vínculo entre estos dos incidentes. Y mientras tanto, Kafka regresa al hospital todo destrozado, e Ichikawa explica que Kikoru también está gravemente herido, pero ya está siendo atendido con el máximo esfuerzo por las fuerzas de defensa, y al escuchar esto, Kafka se siente abandonado y dice, me gustaría recibir este mismo trato especial al que está teniendo acceso la niña. E Ichikawa explica que Kafka solo se rompió un hueso, por lo que no necesita tantos cuidados, y se calma y comenta con Ichikawa, quien no había competido con gente tan increíble en mucho tiempo, y tener ese sentimiento le hizo darse cuenta de que siempre hay una mejor persona que él en cualquier cosa. Sin embargo, Kafka afirma que este sentimiento lo excita mucho, por lo tanto, apenas le importa, y en medio de la conversación, son sorprendidos por el capitán Asiro, quien les agradece por llevar a Kikoru al refugio. Dicho esto, sale del local, y luego Kafka intenta hablar con ella, pero pronto se da por vencido y dice que solo hablará con ella cuando se convierta en oficial. Y mientras tanto Kikoru permanece hospitalizado y se arrepiente de no haber actuado perfectamente, por lo que Soshiro entra a la habitación, y le informa que los kaiju que resucitaron fueron asesinados, y además, afirma que todos sobrevivieron solo porque ella mató al Onju. Pero al escuchar esto Kikoru recuerda que fue Kafka quien acabó con el monstruo, pero ella se responsabiliza de esto, para evitar que se revele el secreto de Kafka. Y después de eso, los periódicos informan sobre un extraño fenómeno que ocurrió durante la prueba de fuerza defensiva, donde un kaiju volvió a la vida. Sin embargo, nadie murió durante todo el proceso. Y al escuchar esto, el kaiju parlante se indigna, y luego recibe una llamada, donde un hombre le dice que regrese a sus actividades.
En este caso, el Kaiju vuelve a su apariencia humana y acude a sus compañeros de trabajo, disfrazando su verdadera identidad. Y mientras Ichikawa y Kafka discuten, ellos son recibidos por el jefe de la empresa, quien les entrega correspondencia. En este, se sientan a la mesa y cuentan hasta 3 para abrir el documento, pero antes de que Kafka se sienta presionado, porque ese es su último intento de entregar las fuerzas de defensa y llegar a su amiga de la infancia. Y al pensar esto rápidamente abre la correspondencia y se sorprende de lo que lee, y mientras tanto, los participantes que fueron aprobados para la reunión de la fuerza de defensa, y de repente Shinomiya aparece allí también, y su amiga la felicitaciones por quedar primero en la prueba. Y Shinomiya a su vez dice que ella fue elegida para ser la representante de la clase, y uno de los chicos comenta con su colega que esperaba quedar primero, pero dadas las circunstancias, cree que tendrá que contentarse con competir por el segundo lugar, en el que el candidato que está a su lado explica que obtuvo una puntuación alta en la prueba física, por lo que quedará detrás de los primer lugar seguro. Y mientras tanto, un chico se topa con Ichikawa, quien a su vez se queja de su falta de cortesía al no presentarse antes, y luego el chico dice ser Yaru Furuasi. Dicho esto, pregunta si Kafka también pasó la prueba, pero en medio de la conversación, son interrumpidos por la llegada de Capitana Mina. Luego sube al escenario y anuncia el inicio de la ceremonia de inducción, llamando a Shinomiya al escenario, y luego de levantarse cara a cara, Mina declara que los 27 candidatos presentes se han convertido en oficiales de las fuerzas de defensa. Y en cuanto a Shinomiya, ella jura en nombre de todos que defenderán las causas de la organización con sus propias vidas. En esto Mina se recuerda que la niña contribuyó mucho al incidente ocurrido después de la prueba, y por su culpa nadie terminó muerto. Pero al escuchar esto, Shinomiya pone cara de decepción, ya que está recibiendo felicitaciones por algo que no hizo, y para ella, quien debería escuchar todos estos aplausos era Kafka. Y hablando de él, nota que Kafka no está presente en el lugar, y cuando recuerda más sobre el último contacto que tuvo con él, Shinomiya vuelve a preguntarse más sobre esa misteriosa forma de Kaiju que tomó en medio de la batalla. Y para resolver todas sus dudas se dice a sí misma que no dejará desaparecer a Kafka, y al hablar de él, el tío mayor finalmente aparece para la ceremonia, sin embargo falla, y volviendo un poco al pasado, las fuerzas de defensa analizan examen de Kafka, y notan que fracasó, porque además de sacar la nota más baja en el examen físico, también obtuvo 0 en la prueba de aptitud. Sin embargo Soshiro explica que durante el último combate de prueba, pudo localizar los puntos débiles del enemigo y fue dispuesto a ayudar en general, priorizando a sus socios por encima de su propia puntuación, por lo que esto lo convierte en un candidato diferente a los demás, ya que no todos harían algo así. Pero además de eso, Soshiro afirma que Kafka es muy divertido, y eso de por sí le agrada bastante, y así decide: pon a Kafka en tu pelotón como cadete y entrénalo poco a poco. Y volviendo al presente, Mina explica que dejó a Kafka fuera de la ceremonia de juramentación porque era cadete. En todo eso, empiezan a mirar el escenario angustiados, hasta que de repente Soshiro va allí y le pasa la palabra al comandante Asiro. De nuevo, en esto ella dice que está feliz de que hayan decidido alistarse en las fuerzas de defensa, y explica que ha estado surgiendo desde hace algún tiempo Kaiju mucho más fuerte que antes, y además, también estaba la receta que observaron de un Kaiju regresando a vida. Y en este contexto, afirma que las misiones de exterminio serán extremadamente peligrosas, ya que algunas personas pueden morir en la primera misión, por lo que no garantiza que alguien allí sobreviva con el tiempo, pero aún así, Mina garantiza que liderará la primera línea en las batallas, sirviéndoles de escudo y lanza. En esto Kafka grita de fondo, llamando el capitán informalmente por su nombre y diciendo que permanecerá a su lado para siempre. En este le dice que Kafka habló sin permiso y se dirigió a un superior con falta de respeto, por lo que le envía pagar 10 flexiones como castigo. Y al ver esto, Soshiro comienza a estallar en carcajadas, y Mina a su vez sale del lugar con una sonrisa en el rostro, porque ahora tendrán Kafka en su lugar para hacerlo más liviano. Y Soshiro, a su vez, recuerda ese incidente en el que de repente apareció un Kaiju con un nivel de fuerza de 9, y, teniendo en cuenta algunos puntos, comienza a notar algunas cosas extrañas en Kafka, y luego decide conservarlo para siempre. Cierra hasta que descubras lo que esconde. Y en cuanto a Kafka, finalmente termina sus flexiones, entonces Shinomiya lo llama para hablar, pero ella le dice que no puede estar ahí, y entonces Yaru deduce que está pensando en declararse ante él, pero la chica dice que no es nada de eso. Y cuando van a un lugar aislado, Kafka le explica que se convirtió en medio Kaiju después de ingerir uno de ellos, y su idea sería decirle a las fuerzas de defensa, ya que podrían ayudarlo en este sentido, pero Shinomiya le dice que olvide esa idea. Después de todo, será sometido a innumerables pruebas y experimentos, y además, afirma que él nunca se convertirá en funcionario si revela su secreto, y debido a que es un Kaiju fuerte, la fuerza de defensa seguramente usará partes de su cuerpo para fabricar armas especiales después de derrotarlo, y al escuchar todo esto, Kafka está aterrorizado y le pide a Shinomiya que mantenga su secreto bajo llave. Ichikawa lo calma y la chica le dice que lo ayudará. Después de todo, él le salvó la vida durante la prueba. Sin embargo, Shinomiya dice que si se convierte en un Kaiju que amenace a la humanidad, ella misma se encargará de matarlo, a lo que Kafka sonríe, y está de acuerdo con ella. Y después de eso, durante el entrenamiento, Ichikawa se vigila a sí mismo para rendir lo mejor posible, y al final de su entrenamiento, Soshiro nota que el chico ha evolucionado mucho en poco tiempo, y en cuanto a Yaru, se llena de envidia y decide irse para entrenar también, pero con una mentalidad muy competitiva, y al final, obtiene mejores puntos que Ichikawa, y con eso abuchea al chico para que se jacte y lo envía. Ichikawa baja su bola ahora ya que está mejor, y en medio de esta confusión, Shinomiya termina su entrenamiento con puntos incluso mejores que los de Yaru, por lo que pregunta. Los dos
chicos dejan de discutir. Después de todo, sus puntuaciones juntas son aún peores que las de ella. Y mientras tanto, Kafka termina su prueba con puntos y un límite de tiempo abrumadoramente malo, pero aún así demuestra ser feliz de haber evolucionado su tasa de estimación de poder de combate de 0 a 1% y luego corre hacia Shinomiya para alardear, pero ella le recuerda que su puntuación es del 55%, lo que avergüenza al suyo. Y al ver esta escena, Soshiro llama la atención de Kafka y le dice que nunca llegará a ser oficial si sigue a este ritmo. Les dice a todos que caminen alrededor del perímetro 10 veces y para que puedan terminar el entrenamiento de ese día, señala que los candidatos compiten entre sí, lo que los hace más fuertes. Y durante la ducha post-entrenamiento, Kafka se queja del cansancio, e Yaru le sugiere a Ichikawa que cultive más músculos, pero él afirma que sus puntuaciones físicas son prácticamente equivalentes y Kafka nota que los chicos discuten por tonterías y muestra tus músculos ante ellos. Pero cuando se le acaban las fuerzas, Kafka regresa con su físico de tío barrigón, haciendo que Yaru estalle en carcajadas hasta que otro joven visto va al lugar, haciendo que Yaru deje de reír inmediatamente y mientras tanto, Shinomiya y las otras chicas se topan con una mina en el armario del baño y luego deja pasar a las chicas y Shinomiya, a su vez, analiza los músculos de Mina y le resulta extraño que ella ser tan fuerte a pesar de tener músculos modestos, entonces me pide que le cuente cómo logra tener ese tamaño físico y entonces la capitana está dispuesta a realizar el entrenamiento que ella realiza. Y mientras tanto, Yaru pregunta a todos por qué quieren unirse a las fuerzas de defensa y dice que en su caso, él siempre admiró a Mina, especialmente después de que ella lo salvó en sus días de escuela secundaria, lo que le hizo querer ser como ella algún día. Un día, otros chicos dicen que tus objetivos son los mismos que los de él, y luego, Yaru pregunta la motivación de Kafka y él comienza a explicar que Mina era su amiga de la infancia y desde que eran niños, ya estaban planeando unirse a las fuerzas de defensa. Y después de revelar muchas cosas sobre su pasado, Kafka decide escaparse, pero los chicos lo detienen y le piden que cuente el resto de la historia. Y luego, Kafka comienza a decir cosas genéricas para tratar de poner una excusa, y después de eso, Shinomiya va a ver a los chicos cómo están y descubre que hablaron tanto hasta desmayarse y con el paso de los días vuelven a dedicarse a sus entrenamientos. Y en una noche específica, Kafka decide empezar a esforzarse más, ya que necesitará el doble de esfuerzo de sus compañeros para llegar a alguna parte, y en medio de sus estudios es interrumpido por Soshiro, quien sugiere que vaya a dormir un poco. Al fin y al cabo eso también forma parte del trabajo, pero Kafka dice que si no hace lo mejor que puede, será despedido de la fuerza defensiva por mal desempeño. En ese Soshiro deduce que lo despedirían por lo mío. Al fin y al cabo, esto lo decía en el baño el propio Kafka, quien, por cierto, teme que lo intervengan, que registra todas las conversaciones que ocurren en el sitio. En esto, Kafka afirma que prometió luchar junto al capitán Mina, y al escuchar esto, Soshiro dice que parece que quiere hacerlo. Le roba su lugar como vicecapitán, pero Kafka lo tranquiliza diciéndole que no mencionó esa intención. Y luego, Soshiro le da a Kafka solo 2 horas más para estudiar, y le dice que no le dejará ocupar su lugar junto al capitán Mina, y además sugiere que Kafka intente no acercarse demasiado a los demás oficiales, al fin y al cabo les importan demasiado de espaldas por tener siempre a alguien detrás. Dicho esto, suena la alarma y Soshiro dice que es hora de la primera misión de Kafka. Y mientras tanto, en el quirófano, Mina le pide a Okonoji que le dé el informe y luego informa que la evacuación de la zona comenzó a las 2:45 y exactamente a las 3 el guardia emite un aviso. Advierte sobre la aparición de kaijus en la zona, teniendo epicentro en Sagamira. En esto aconsejan a la población abandonar el lugar de inmediato, y en cuanto a los populares, se preguntan si las fuerzas de defensa llegarán pronto. Y mientras tanto, Mina pregunta sobre la coordinación con la FAJ y Okonoji informa sobre un centro de comando de artillería, el cual se construye en el estacionamiento del centro comercial León. Y, en cuanto a Lonju, Okonoji explica que apareció por primera vez en la falla Kanawa y se movió a lo largo del bajo tierra mientras crece. De esto deduce que ha aumentado después de entrar en el periodo de proliferación y aparición de Onju está ligado a la aparición de un elevado número de Yohu. Y en medio de la reunión, uno de los miembros de las fuerzas de defensa sugiere que derroten a los Onju en el sector central, ya que así podrán minimizar los daños al área circundante. Y, en cuanto a ella, Mina será la encargada de derrotar a Onju, y el sector ecológico será un punto para los francotiradores, ya que de esta manera podrán contraatacar a los enemigos de la carretera 16. Dicho esto, el mío te informa que la asignación de misión será Operación de Exterminio Sagamira. Luego, todos van a sus puestos, y en uno de los vehículos, Soshiro pregunta si todos están listos para su primera misión, y Shinomiya todavía está preocupado por Kafka y le pide que él no la decepcionó. Luego comienza a sentirse mal, como si fuera a transformarse en un kaiju, y cuando todos se dan cuenta, está visiblemente pálido y se siente mal. Kafka da la excusa de que comió demasiado y por eso está vómitos. Y a medida que avanzan, llegan a la zona de exterminio, donde Kafka y los demás se encuentran con el Onju de la misión, y luego Soshiro les informa que la unidad del capitán Asiro se encargará de Onju. Sin embargo, esta criatura está creando una gran cantidad de Yohu, por lo que la misión de todos es evitar que los Yohu escapan del área de matanza, y Soshiro afirma que esta es una misión extremadamente difícil. Después de todo, lo importante es lo que determinará cuánto daño se causará al entorno, y es por eso que tu turno influirá en cuánto tiempo les llevará a reconstruir los lugares. Dicho esto, explica que los pelotones con los novatos se colocarán en la retaguardia, lo que significa que serán la última línea de defensa. Y después de dar todas las explicaciones necesarias, pregunta si alguien tiene alguna duda, pero todos permanecen en
en silencio, demostrando que entendieron todos los puntos de la misión. Y luego Sosiro afirma que en ese momento las calificaciones que cada uno obtuvo en el entrenamiento no valdrán la pena. De nada, después de todo esto no ayuda a salvar la vida de nadie, por lo que deberían centrarse en demostrarlo, lo que son capaces de hacer en combate real. Luego todos gritan emocionados para comenzar la misión, y mientras tanto, uno de los soldados en el puesto comando del regimiento de artillería de la FAJ informa que la evacuación y construcción del comando se ha completado. En esto Konohi agradece al equipo por su colaboración y dice que la capitana Asiro llegará a su puesto en solo 8 minutos, y en cuanto a Kafka, le comenta a Ichikawa que disfrutará esta misión para impresionar a sus superiores y demostrar que él también es capaz. En esto Kafka recuerda el comentario que hizo Sosiro, donde el chico decía que lo despedirían en hasta 3 meses si continuaba a ese lento ritmo de evolución, y entonces Kafka siente que su cuerpo tiembla de nerviosismo, pero además de eso también siente muy entusiasmado con todo esto, y al escuchar esto, Ichikawa comprende, después de todo este era el trabajo que tanto anhelaba tener Kafka, y entonces le dice a Kafka que deben asegurarse de que su primera misión sea un éxito, y en medio de la conversación, les informan sobre el avistamiento de Yojo en el sector Eco. En esto Kafka y Shinomiya entran en acción, y mientras tanto, Mina finalmente llega al punto de disparo, y luego Konohi les ordena que atraigan al Onjo al sector Valiente, y luego se vayan con el fuego de cobertura. En esto el puesto de mando del régimen de artillería recibe el mensaje y encender el fuego de cubrir a la fuerza de defensa, pero cuando es atacado por ellos, el monstruo simplemente se mueve con ligeras molestias, pero permanece de pie. Y en cuanto a Sosiro, observa felizmente el debut de los recién llegados y espera que sorprende a tus mayores mostrándoles lo increíbles que son. En esto Kafka señala que estar en una misión real es muy diferente al día de la prueba, como por alguna razón está más tranquilo que de costumbre, por lo que deduce que el traje es dándote toda esta confianza. En este Kafka intenta atacar, pero termina siendo rechazado debido a su poder de el combate es solo el 1%, y al ver esto, Shinomiya le sugiere que se quede atrás, ya que todavía no tiene fuerzas suficientes para enfrentar a los enemigos tan directamente. Otro miembro de la fuerza de defensa comienza quejándose de la situación, diciendo que no pueden seguir actuando como niñeras de los novatos, y en cuanto al Yohu, les dice a todos que se lo tomen con calma por ahora, ya que necesitarán recibir más información para poder derrotarlos fácilmente, y luego Shinomiya dice que se lo tomará con calma y arruinará cualquier cosa que parezca tener un punto débil en Yohu, y al verla acabar con los monstruos, el Bokazas queda impresionado por su fuerza del recién llegado, y afirma que este no es un poder compatible con una persona aficionada. En esto él la felicita, pero Shinomiya se muestra arrogante y dice que realmente hizo mucho bueno, y luego la lucha contra el Yohu sigue, y Furuashi se destaca al lograr matar múltiples enemigos a la vez, pero cuando mira hacia un lado, se da cuenta de que Ichikawa también está teniendo una gran actuación, y el niño explica que reemplazó los cartuchos explosivos de su arma por unos que se congelan, ya que esto le conviene mucho más con él, y lo que es más, esto significa que puede ralentizar al enemigo en medio de la batalla, y con eso, Ichikawa cree que se convertirá en un cazador aún mejor, ya que solo necesita acostumbrarse más tu nueva arma. Sin embargo, cree que todavía necesita hacerse más fuerte para que su senpai no lo haga. Necesita transformarse y, mientras tanto, Nakanoshima y los demás se sorprenden de cómo los recién llegados a esta nueva ola son fuertes. En este uno de ellos se jacta ante su amigo, diciendo que ya ha matado a 6 Yohu, pero Haruichi le recuerda que 4 de estos monstruos lo ayudó a matar, y en cuanto a Nakanoshima, ella está admirando la apariencia de los novatos, y el colega de al lado lo regaña, y luego se pone seria otra vez, y dice que además de ser más fuerte, el poder de combate promedio de reclutamientos es mucho mayor de lo habitual, por lo que cree que esta mejora se debe al hecho de que los altos mandos están haciendo que todos sean mejores. Y mientras tanto, Okonoji dice que los equipos de observación han confirmado que el sector Julieta ya está libres del Yohu, y en cuanto al pelotón Ikaruga, avanzarán con Ichikawa y Furuashi en el vanguardia. En esto Kafka se da cuenta de que a todos les va muy bien y él solo estorba, pero de repente, recuerda cuando el otro miembro de la fuerza de defensa había dicho que debían buscar el punto débil de Yohu, pero Kafka afirma que luchará con sus propias armas. En esto comienza a desmembrar a uno de los monstruos, y nota que su núcleo no está en el mismo lugar, como de costumbre, y luego continúa analizando el Yohu, y al encontrar el núcleo le informa al diputado Capitán Sosiro, y dice que el núcleo de esos Yohu está en la parte posterior del cuello, pero el área está cubierta con una capa dura de músculos que sirven como columna vertebral, y luego, sugiere que los soldados más débiles ataquen al monstruo por los lados, y además de darle esta información, Kafka también dice que esos Yohu tienen órganos reproductivos, que en este caso, esas son esas bolas blancas. En esto Kafka afirma que deben destruir estas bolas, porque solo así dejarán de hacerlo, reproducir, y después de escuchar la explicación completa, Sosiro dice que hizo un excelente trabajo y, entonces Sosiro le dice a Okonoji que le pase esta información al resto del equipo, y en cuanto a Kafka, todavía no lo cree que pudo ayudar a la fuerza de defensa, y al mismo tiempo, se encuentra viajando en sus pensamientos, decide volver al trabajo y comienza a neutralizar todos los cadáveres de Yohu, por lo que no tienen la oportunidad de reproducirse, y mientras corre, Kafka se dice a sí mismo que hará todo lo posible para llegar al lado de la mina, pero de repente es interrumpido por una explosión, y Okonoji informa a todos que el Onju llegó al punto de inicio de combate designado, y luego ordena a todas las fuerzas aéreas y terrestres de la FAJ que se retiren, como ahora la fuerza de defensa comenzará a atacar las piernas del Onju, por lo que les pide que se queden con el monstruo paralizado el mayor tiempo posible, y mientras tanto, Mina
apunta con su arma a Lonju y al analizar todo a su alrededor nota que se han cumplido todas las condiciones de disparo y luego el mío prepara su mejor golpe al. Recuerdo la competencia que tuvo con Kafka cuando eran niños. Y después de lanzar el ataque, el vientre del monstruo queda completamente destrozado, como observa Kafka, que el poder de su rival es extremadamente mayor que el suyo, y en cuanto a Mina, ella lleva su segundo cartucho y fuego. Y así los signos vitales del monstruo finalmente desaparecen y luego cae al suelo sin vida. Sin embargo, la Mina dispara por tercera vez, causando que el Lonju deje de moverse por completo. Pero aún así, Mina prepara el cuarto cartucho, solo para humillar. En esto Konohi dice que el Lonju ya está muerto, pero Mina continúa con su disparo de todos modos. Y mientras tanto, Kafka está viendo la pelea en vivo desde lejos y afirma que ver a Mina pelear es muy diferente a simplemente verlo en la televisión. Y de repente, Soshiro se acerca a él y le explica a Kafka que para estar a mi lado, él necesita ser tan fuerte como ella. En esto, Kafka se pregunta si el vicecapitán Soshiro realmente es comparable a ella y le explica que su poder de combate liberado no es tan bueno con armas de largo alcance y es por eso que no es tan bueno para acabar con estos monstruos más grandes. Y mientras hablan, aparece un monstruo detrás de Soshiro, pero este mata al monstruo fácilmente ya que es bueno matando monstruos pequeños y medianos. En esto Kafka se sorprende de la rapidez con que Soshiro maneja la katana, ya que el golpe fue tan rápido que apenas podía ver. Y luego, Soshiro explica que proviene de una familia que ha estado cazando kaiju desde el periodo Muromachi, así que su especialidad es matar con armas blancas. Dicho esto, Soshiro explica que el capitán y él obtienen equipo especial que coincide con su estilo. Y en medio de su explicación, Mina lo llama y le informa que a Lonju ya le dispararon, así que Soshiro afirma que las cosas solo empezarán a mejorar ahora, porque a pesar de que Onju habiendo sido derrotado, aún dejó un mar de yohu formándose sobre su cadáver. Entonces el yohu comienza a correr hacia ellos y Soshiro actúa con mucha calma frente a ellos, a esta situación, y dice que solo podrán regresar a casa después de terminar de limpiar la ciudad. En esto Haruichi afirma que las cosas no serán tan fáciles como una simple limpieza, y al escuchar esto, Kafka comienza a burlarse de él, diciendo que el recién llegado ya se está poniendo amarillo. Y luego, Nakanoshima va con los novatos y les dice que pueden dejar el resto de la misión con los veteranos. Sin embargo, lo ignoran y están dispuestos a luchar también. Y mientras tanto, Okonoji nota que los reclutas ya están cansados y más débiles, por lo que Soshiro se da cuenta, lo cual hicieron muy bien porque aunque esta primera misión no fue tan sencilla, ninguno de los novatos perdieron la vida. Y al analizar a los reclutas en general, señala que Shinomiya terminó la misión con un promedio de entre 20 y 30% de poder de combate máximo, lo que la coloca por delante de todos los demás reclutas. Sin embargo, Soshiro se da cuenta de que otro buen candidato es Ichikawa y, en cuanto a Furuhashi, se pregunta, ¿por qué no puede seguir el ritmo de Ichikawa? Después de todo, pasó 5 años en la escuela técnica, entrenamiento, por lo que debería ser más fuerte. Y de repente, Okonoji les informa que hay más yojo entrando al sector de Foxtrot y al llegar al lugar, Ichikawa nota la ropa de uno de los empleados de defensa en el suelo y luego se encuentra un hombre misterioso quejándose de que le destruyeron los órganos reproductivos que tenía. Ponlo en el yojo. De esto deduce que hay alguien en la fuerza de defensa que conoce muy bien a un kaiju, ya que no es cualquiera que sea capaz de notar estas cosas, y luego el chico se vuelve hacia Ichikawa y Furuhashi y les pregunta si saben algo sobre esto. Y mientras tanto, los miembros del equipo de limpieza se preguntan por el paradero de Kafka e Ichikawa y uno de los empleados intenta localizarlos con unos binoculares. Sin embargo, solo ve el daño que el kaiju causó en la ciudad, pues comentan que el nuevo equipo de limpieza posiblemente se vuelva a encerrar en el baño, por lo que uno de ellos decide ir a buscarlo. Y mientras tanto, Furuhashi le dice al chico que ese lugar todavía es muy peligroso, por lo que debe permanecer en espera hasta que reciba una advertencia de las fuerzas de defensa. Pero en lugar de escucharlo, simplemente lo ataca, pero se arrepiente al darse cuenta de que no alcanzó el corazón de Furuhashi, y luego deduce que necesita cambiar su forma para poder disparar ataques más precisos. Y en cuanto a Furuhashi, nota que su sangrado no para, por lo que Ichikawa le pide que mantenga la calma y use las funciones del traje para detener el sangrado. Sin embargo, Furuhashi solo sigue mostrando interés en saber quién es ese tipo, e Ichikawa se da cuenta de que ese ser es un kaiju humanoide, igual que Kafka. Y después de que el chico asume su forma kaiju, Ichikawa se da cuenta de que es el mismo kaiju que estuvo presente el día del examen y que derrotó a Shinomiya. Y en cuanto al kaiju, afirma que no regresará con las manos vacías. Después de todo, al menos puede capturar con vida a uno de los miembros de la fuerza de defensa. Pero primero, Ichikawa advierte al líder del pelotón Ikagura sobre lo que está sucediendo, e informa a todos que encontraron un kaiju humanoide, por lo que solicita que envíen refuerzos urgentes al lugar. Luego, Ichikawa escucha una interferencia en la comunicación con el líder del pelotón, y luego el kaiju revela que ya descubrió cómo funcionan sus comunicadores, y por eso ya encontró una manera de hacer que esa área sea indetectable para el resto del mundo. Además, el kaiju explica que ha desarrollado una técnica que le permite convivir con humanos sin ser descubierto. Sin embargo, esta estrategia también funciona cuando caza contra humanos. Dicho esto, comienza a atacar a Ichikawa, y el niño, a su vez, nota que los disparos del enemigo son capaces de atravesar el escudo de su traje, y entonces el monstruo descubre que Ichikawa es capaz de ver sus ataques con antelación. En esto, el niño recuerda una conversación que tuvo con Shinomiya, donde ella habló sobre una criatura específica que inicialmente parece estar usando algún tipo de magia misteriosa. Sin embargo, ella le dice que observe los dedos del chico con mucho cuidado, porque al hacer esto podrá ver al kaiju preparando su ataque, y al recordar esto, Ichikawa comienza a poder
esquivar los ataques. Entonces, aprovecha esta ventaja momentánea que adquirió y le pide a Yaru que vaya a buscar refuerzos, pero al escuchar esto, el niño se enoja, pensando que Ichikawa lo está protegiendo, y mientras se queja, el enemigo dispara una vez más, y luego, Ichikawa protege a su amigo, alejándolo de la dirección del fuego, y luego, le pide a Yaru que se dé prisa y busque ayuda. En esto, el chico se traga su orgullo y decide obedecerlo, y en cuanto a Ichikawa, se siente intimidado por el enemigo. Después de todo, ni siquiera Shinomiya fue capaz de lidiar con él, pero cuando vio el miedo apoderarse de su pecho, Ichikawa vuelve a recordar su gol en la defensa. En este, el niño también recuerda el día que Kafka lo salvó, pidiéndole que corra en busca de ayuda. Por ello, Ichikawa afirma que el soldado que quiere ser es aquel que arriesgaría su propia vida para salvar a sus compañeros. Y entonces, va al ataque contra el Kaiju, y nota que al menos puede ganar tiempo para que su compañero escape de la escena, y en cuanto a Yaru, siente que Ichikawa es muy diferente al día anterior, y además, el chico está logrando misteriosamente lidiar con un Kaiju muy fuerte. Y a mitad de camino, Yaru cae al suelo, y recuerda el día de la prueba, donde Osina les había dicho que el límite de sus poderes llegaría a un máximo del 30%. Al fin y al cabo pocas personas son capaces de superar ese porcentaje, pero sin embargo, todos allí tienen el potencial necesario para lograr esta hazaña. Y al escuchar esto, Yaru se da cuenta de que está estancado en el 20% durante más de 2 semanas, y debido a eso, comenzó a pensar solo en hacerse más fuerte, pero al ver que Ichikawa siempre lo superaba tan fácilmente, comenzó a sentir un gran odio hacia sí mismo. Y mientras tanto, Ichikawa continúa luchando contra el Kaiju, quien a su vez nota que el chico sabe algunas cosas sobre él. Sin embargo, decide mostrarle algo nuevo a Ichikawa y lo ataca con múltiples disparos seguidos. Pero exactamente en ese momento, Yaru aparece para salvarlo y luego le explica que siente mucho odio hacia sí mismo por no haber cambiado nada desde que se unió a las fuerzas de defensa. Sin embargo, afirma que no dejará que Ichikawa lo salve. Después de todo, él es quien quiere hacer esto, pero al verlo allí, Ichikawa le pregunta sobre la ayuda que le quedaba por conseguir. Yaru le dice que se calle, porque si no hubiera regresado a salvarlo, ya estaría muerto, y al escuchar esto, el Kaiju entiende la situación, pero afirma que esto no les ayudará mucho. Al fin y al cabo es él quien controla lo que puede o no salir de esa zona. Entonces, Yaru nota que la única opción que tienen es pelear, y por eso le pide a Ichikawa que lo ayude a acabar con este tipo. En este caso estará cubriendo mientras Ichikawa dispara al Kaiju hasta que no quede más cualquier cosa. Dicho esto, ponen el plan en acción y poco después, Yaru revela que también tiene algunos cartuchos conductores, y al ver que el chico obstaculizará su movilidad, el Kaiju decide iniciar sus ataques hacia Yaru. Sin embargo, este ya había recibido otros ataques antes, y tomando esto en consideración, Yaru logra esquivar el ataque, pues ya tiene una idea del momento. Bien, luego dispara al tobillo del Kaiju, dejándolo completamente expuesto, y luego Ichikawa lanza todas sus balas sobre el enemigo, y después de que el polvo se asienta, se separan con una pared de cadáveres, y el Kaiju sale de ese caparazón, confiado, y ataca a Ichikawa con múltiples disparos. Y mientras tanto, Oshino recibe una comunicación del líder de pelotón Ikaruga, donde dice que se ha perdido el contacto con Ichikawa e Yaru, y al escuchar esto, Kafka comienza a preocuparse, y entonces, Shinomiya va a informarle sobre la llegada del humanoide Kaiju, y en cuanto a Yaru, se desespera al ver a su amigo gravemente herido en el suelo. En esto, Ichikawa intenta resistir sus heridas, y al verlo moverse, el Kaiju nota que será difícil detener sus funciones motoras sin matarlo, y entonces, Yaru intenta darle una última ayuda a su compañero, pero el Kaiju logra detenerlo fácilmente y dice que es hora de terminar el juego, y luego, comienza a torturar a Ichikawa, con la intención de hacer que se desmaye más rápidamente. En este, Yaru lucha por alcanzar su arma, pero al ver que tiene dificultades, se siente completamente inútil por no poder ayudar a su amigo, y al notar toda la resistencia de Ichikawa, afirma que el chico es realmente increíble, y por eso seguramente algún día alcanzará el rango de capitán. Por lo tanto, toma su arma y dice que no dejará que el brillante camino de su amigo termine allí, pero cuando dispara, Yaru nota que su arma se ha quedado sin proyectiles. Y entonces, el Kaiju decide acabar con Yaru rápidamente. Después de todo, ya logró lo que quería, pero antes de que pueda disparar su último ataque, es sorprendido por Kafka en su forma Kaiju, quien le corta la cabeza de un solo puñetazo. En esto, Ichikawa se arrepiente de tener que hacer que Kafka se transforme nuevamente, y en cuanto a Yaru, muestra preocupación por ver a otro humanoide más. Allí, Kafka le pide a Ichikawa que mantenga la calma y deje que el traje cierre las heridas. Dicho esto, camina hacia el enemigo. Ichikawa, a su vez, dice que siente un mal presentimiento, aunque sé que Kafka es muy fuerte. Entonces, el enemigo Kaiju pregunta por qué Kafka lo molesta. Después de todo, ambos son parte de la misma especie, pero al decir esto pronto muestra desinterés por saber más sobre los planes de Kafka, y dice que su cadáver le será útil, ya que es muy fuerte. En esto, logra asestar un golpe a Kafka en su forma Kaiju. Sin embargo, señala que necesitará mucho más para matar a Kafka, por lo que convoca una mayor cantidad de parásitos en su cuerpo para ayudarlo en la batalla. Y al ver esto, Yaru nota que el Kaiju no se estaba tomando la lucha contra ellos tan en serio como ahora, por lo que Ichikawa sugiere que Kafka huya, pero en lugar de correr, Kafka se protege de los ataques del Kaiju, y luego comienza a golpear el enemigo directamente. En este, el Kaiju intenta protegerse con el muro de cadáveres, pero Kafka lo destroza y continúa arrinconándolo, y en cuanto al Kaiju enemigo, nota que tiene mucho más tiempo para regenerarse, y además, no tengo espacio para retirarme. En esto, Kafka recuerda que el núcleo del enemigo está en su torso, por lo que ataca esa zona con todas sus fuerzas, abriendo un enorme agujero en el torso del Kaiju. Una vez hecho esto, Kafka se dirige hacia el enemigo y anuncia su fin, pero poco
después es sorprendido por dos miembros de la Fuerza de Defensa, quienes informan a todos sobre la aparición de otro kaiju humanoide. Y mientras tanto, Shinomiya continúa su lucha contra uno de los kaiju, y al final, lo parte por la mitad, y pronto vuelve a preguntarse sobre el paradero de Kafka. Luego, recuerda que se suponía que él debía ir a encontrarse con Yaru e Ichikawa, y en ese momento, le pareció extraño que intentara hacer eso, ya que la comunicación con los dos se había perdido por completo. Y luego, Kafka le explica que si están con otro humanoide, podrá sentirlo, por lo que le pide que se encargue de las cosas allí mientras él no está, y cuando lo ve transformándose allí mismo, siente un mal presentimiento sobre esto. Luego, recibe una llamada del pelotón de Ikaruga, informándole que descubrieron un kaiju humanoide al sureste del sector Fostro, y sus descripciones coinciden con las del Kaiju 8. Entonces, Oshina envía la unidad de exterminio para encargarse de la situación del humanoide kaiju, y en cuanto a Kafka, continúa sin reaccionar, y entonces, el kaiju enemigo se levanta, y dice que ahora conoce su punto débil, que en este caso, es la fuerza de defensa. En este intenta atacar a los dos miembros que allí aparecieron, pero Kafka los protege, y al ver esto, el kaiju afirma que se comporta muy parecido a un humano, aunque no es de esa especie, y este hecho le resulta extraño. Sin embargo, pronto se apresura y abandona el lugar. Entonces, Kafka se da cuenta de que él también necesita encontrar una manera de escapar, y al principio logra perderlos, pero Oshina no tarda mucho en encontrarlo, y luego les dice a todos que finalmente ha encontrado al kaiju número 8, y al escuchar esto, Shinomiya e Ichikawa se preocupan por la situación, y entonces el vicecapitán comienza sus ataques, y Kafka nota que Oshina decía la verdad cuando dijo que trata mejor con criaturas medianas y pequeñas. Y luego, Oshina decide dejar de jugar y afirma que él solo será responsable de matar al kaiju número 8. Y cuando notas que los puños dejan de ser válidos en la lucha contra el vicecapitán Oshina, Kafka no sabe qué hacer y luego Oshina logra golpearlo de lleno. En esto, Kafka señala que no podrá sobrevivir si continúa conteniéndose. Después de todo, los ataques del vicecapitán son tan rápidos que no puede seguirles el ritmo, lo que lo deja por encima del otro kaiju humanoide al que se enfrentaba Kafka hace poco tiempo. En este, Kafka recuerda cuando se sorprendió al ver los movimientos de Kikoru, pero dice que en el caso de Oshina, él está en una categoría muy diferente. Al fin y al cabo, el niño se mueve como un verdadero monstruo, y en medio de la pelea, Kafka esquiva uno de los ataques del vicecapitán, pero sigue herido, dejando su núcleo una muestra. Sin embargo, Kafka logra regenerarse rápidamente, a tiempo para poder protegerse, pero al notar que la regeneración consume mucha energía, decide empezar a pelear más en serio, para evitar que se produzcan más lesiones de este tipo. Y mientras pelea, Oshina analiza a su enemigo y explica que el hecho de que este kaiju tenga una fuerza de 8.0 lo convierte en un Dai Kaiju, y luego, decide luchar más en serio y lanza múltiples cortes invisibles a Kafka, dejándolo completamente indefenso. Y luego, Oshina aparece justo al lado de él, y apunta su ataque cortado por niebla justo al núcleo de Kafka, quien, por cierto, ya estaba consciente de que Oshina intentaría hacer esto, así que logra protegerse a tiempo, atascando la espada de tu oponente en tu cuerpo. Y tras tomar por sorpresa a Oshina, Kafka intenta golpear la espada de Oshina, arrojándolo, y aprovecha ese momento para escapar de la escena, en la que informa en su informe que Kaiju 8 logró escapar. Y en cuanto a Kikoru, ella sigue pensando en la situación de Kafka y cómo le va en su forma Kaiju, por lo que se pregunta si realmente debería confiar en él. Y hablando de Kafka, finalmente regresa con ella como había prometido, dejándola muy aliviada de verlo bien. En esto, él le pide disculpas por probablemente haberla preocupado por su paradero. Sin embargo, la chica adopta su pose dura como siempre y dice que no estaba preocupada por él en absoluto. Y apenas dice eso, cambia de tema para intentar decirle algo más a Kafka. Sin embargo, este termina sintiéndose un poco mareado y casi cae de bruces al suelo, pero Kikoru lo sujeta impidiendo su caída. Y Kafka a su vez vuelve a pedirle disculpas, ya que terminó dejando escapar al hombre que la lastimó. Pero al escuchar esto, ella afirma que no le importa mucho esta situación. Después de todo, afirma que ella se encargará de matar a este tipo con sus propias manos. Entonces, Kafka comienza a caminar en otra dirección, y Kikoru pregunta dónde se va todo destrozado. Y entonces, Kafka dice que irá con Ichikawa e Yaru, ya que estaban muy heridos de la última batalla que tuvieron, pero cuando ve que se va a involucrar donde no debe, Kikoru lo detiene, diciendo que ganó. No hace mucha diferencia para él ir al lugar en el estado en el que se encuentra, y además, le asegura que ambos estarán bien, y afirma que Kafka debe centrar sus cuidados solo en sí mismo. Después de todo, dejó que Oshina lo encontrara, y eso de por sí puede causarle mucho dolor. Se me viene a la cabeza, considerando que a Kafka se le puede descubrir fácilmente. Y mientras tanto, Oshina permanece sentada en un lugar, mientras hace una expresión de desánimo. Entonces, Mina se acerca a él para preguntarle qué está pasando, y Oshina se arrepiente de haberlo sorprendido sintiendo esa vergüenza. En esto, Mina asume que Kaiju 8 era de hecho muy fuerte y él, a su vez, sugiere que ese monstruo es en realidad un Dai Kaiju. Y entonces, Mina recuerda el último incidente que tuvieron con uno de estos Dai Kaiju, que en este caso fue hace 5 años en Fukuoka. En esto, Oshina dice que está feliz de que al menos no se hayan registrado víctimas desde la aparición de este nuevo Dai Kaiju y, teniendo esto en cuenta, sugiere que este Dai Kaiju en cuestión no ataca a las personas de manera diferente como otros monstruos. Y luego, Oshina se pregunta por qué el Dai Kaiju intentó atacar su arma y no a él, pero cuando más piensa en su lucha contra la criatura, menos sentido tiene en su cabeza, porque cuando analiza mejor a su enemigo, siente que en realidad estaba luchando contra un humano, y no un Kaiju. En esto, Mina le sugiere que vaya a descansar un poco. Después de todo, ella le propone encargarse de todo lo demás, y afirma que sin importar qué Kaiju sea, deben cumplir con su deber y exterminarlo. Y luego
Luego de eso, Osina recibe una cálida llamada de Ikagura, donde le dice que necesita informarle algo urgentemente, y luego, continúa, e informa que el kaiju que atacó a Ichikawa y Furuashi es el mismo tipo de humanoide que apareció en el área de examen. Después de todo, cuando lo encontraron, ambos tenían forma humana, y mientras tanto, el kaiju humanoide camina despreocupado por un túnel para automóviles, hasta que un conductor decide detenerse para quejarse con él, pidiéndole que se quite del camino. En esto, el kaiju simplemente apunta al conductor y comienza a dirigirse hacia su espalda, y luego asume su forma de kaiju y devora al conductor. Una vez hecho esto, el kaiju roba el auto de su víctima y escucha por radio que las fuerzas de defensa acababan de designar que el tipo humanoide que apareció en el área de examen debe ser exterminado a largo plazo. Y en cuanto al nombre en clave de la criatura, ellos decidieron llamarlo kaiju número 9. En esto, se pregunta cómo matará al kaiju número 8, pero luego recuerda que aún tendrá que permanecer oculto para acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Y mientras tanto, Ichikawa se despierta en una cama de hospital, y cuando mira hacia un lado, se encuentra con Kafka y Kikoru, y se siente aliviado al ver que su maestro está a salvo. Y al escuchar esto, Kafka dice que él es quien se siente aliviado de ver bien a Ichikawa. Después de todo, él era el que estaba en peor situación, y el niño agradece a Kafka por salvarlo a él y a Yaru. Sin embargo, Yaru estaba justo al lado escuchando la conversación, y dice que en realidad fueron salvados por Kaiju 8, y Kikoru intenta poner una excusa, diciendo que Kafka también contribuyó mucho, ya que fue quien encontró los órganos reproductivos del Yohu. Y al pensarlo de esta manera, Yaru se da cuenta de que ella tiene razón, pero aún no entiende por qué los Kaiju lo salvaron. Y hablando más de la criatura, Yaru recuerda que fue capaz de quitarle la cabeza al Kaiju 9 con un simple ataque, lo que lo convierte en un buen tipo, a pesar de que es un Kaiju. Y al escuchar esto, Kafka comienza a ponerse rojo, y entonces, Yaru le pregunta por qué, y Kikoru da la excusa de que Kafka siempre tenía esa misma expresión de vértigo en su rostro, por lo que el chico se convence de que todo está bajo su control. Obediente. Y después de que los dos salen del hospital, son recibidos con una fiesta para celebrar el éxito de su primera misión, y luego, los chefs de las fuerzas de defensa les sirven una carne muy rara y valiosa. Entonces, uno de los cocineros explica que no podía servir menos que eso, ya que la fiesta fue organizada por Aruichi, y al escuchar ese nombre, Kafka pregunta más sobre ese tipo. Y entonces, Kikoru le informa que Aruichi es el heredero de Izumo Tech, el mayor fabricante de armas anti-kaiju de todo el país, por lo tanto, pertenece a una de las familias más ricas del lugar. Y antes de iniciar la comida, Osina se acerca a ellos para felicitarlos por esa primera victoria, en lo que Ichikawa le agradece por organizar esa fiesta. Sin embargo, Osina le dice que las cosas recién comienzan. Entonces, Kikoru comienza a discutir con Yaru por tonterías, lo que lleva a Izumo a hacer lo mismo. Sin embargo, Kafka se acerca a él ya borracho, y le pregunta si sus disfraces también están defectuosos. Después de todo, no podría derrotar a ninguno de los kaiju con la costumbre. Y cuando notas que tu senpai también está peleando, Ichikawa se encuentra sin saber qué hacer al respecto, pero luego todo empeora, a medida que poco a poco este espíritu pendenciero se extiende entre todos. En esto, Osina explica lo que básicamente está sucediendo. En este caso, todos están peleando por cuestiones relacionadas con la misión, y también discutiendo sobre la necesidad de volverse más fuertes, algo que Ichikawa podría querer lograr. En esto, Kafka discute con un chico, quien a su vez, dice que solo respeta a las personas que son más fuertes que él, y luego, Kafka propone una pulseada entre los dos para que puedan aclarar esta historia. Y en cuanto a Aruichi, acude a uno de sus sirvientes para hablarle de lo bien que va la fiesta, cuando de repente, el sirviente cambia de tema para hablar sobre el padre del niño, y él a su vez le dice que no hable con él, tu padre desde el último incidente que ocurrió entre ambos. Y en medio de la conversación, uno de los invitados a la fiesta pasa junto a ellos y les dice que irá al baño, demostrando que no había escuchado su conversación. Y entonces, Aruichi se siente más aliviado de que haya sido este chico quien pasó de largo. Después de todo, él no suele involucrarse en nada. Y en medio de la fiesta, Osina decide hacer un anuncio, y dice que cada vez que Kafka salvaba vidas, todos se fijaban en él, por lo que lo asciende a soldado y le da la bienvenida a la tercera división de las fuerzas de defensa. Y al escuchar esto, Kafka comienza a gritar de emoción, y todos a su alrededor lo levantan y lo lanzan al aire, como una forma de celebrar el logro de su amigo. Y al día siguiente, recibe su nuevo uniforme, y Nina lo declara oficialmente como soldado de las fuerzas de defensa, y él a su vez, promete esforzarse al máximo en su próxima misión, por lo que le da la espalda para abandonar el lugar. Pero primero Nina lo nota un poco nervioso y le pide que reduzca su excitación, ya que Kafka aún está lejos de poder luchar a su lado. Y al escuchar esto, nota que ella todavía recuerda la promesa que los dos le hicieron cuando eran niños, y entonces, Kafka se dirige a ella por su nombre, y le dice que le demostrará su potencial. Sin embargo, cuando ve que él no la llamó por su rango, Nina le ordena que haga 50 flexiones, como forma de castigo. Dicho esto, ella explica que tanto Kaiju 9 como 8 deberán discutirse en la sede, y luego Mina afirma que podrá obtener información de Osina, ya que él está a cargo de esta misión. Y hablando de él, Mina revela que fue Osina quien recomendó a Kafka para el puesto de soldado oficial. Y después de ponerse al día con todo, se pone a trabajar, y al final de su turno, camina por los pasillos de la fuerza de defensa y nota que la luz de la sala de entrenamiento está encendida. Y cuando llega al lugar, se encuentra con Osina haciendo entrenamiento mental, donde recrea la pelea que tuvo contra Kafka en su versión Kaiju. Luego, retrocede y pregunta qué está haciendo el vicecapitán allí a esta hora, y Osino le explica que está creando una estrategia de combate para derrotar al Kaiju número 8. Luego, comienza a dar detalles de lo que debería haber hecho con el Kaiju, y en cuanto a Kafka, se siente sumamente angustiado por todos esos crueles detalles.
dragones. Ante esto, Osina afirma que ningún soldado es capaz de manejar a los Kaiju 8 y 9 y que es por eso que tomará el asunto en sus propias manos. Y luego, Kafka afirma que él también hará todo lo posible para ayudar con esta misión, pero Osina le echa en cara que Kafka todavía está demasiado débil para poder hacer algo contra un enemigo así. Y en medio de esa noche, una horda de Kaiju se prepara para descender sobre la ciudad. Y mientras estudiaba el número Kaiju 8, Osina recuerda la pelea que tuvieron y le vuelve a resultar extraño que el Kaiju se mueva como un humano. Dicho esto, recuerda al Kaiju 9, quien de hecho es capaz de hacerse pasar por un humano, incluso imitando la forma en que el ser humano común y corriente habla. Y mientras tanto, Kafka reflexiona sobre la conversación que tuvo con Osina, donde aseguró que ayudaría al vicecapitán en la misión de exterminar al Kaiju número 8, y entonces Kafka se emociona, con el objetivo de estar a la altura de las expectativas de Osina. Dicho esto, le da la espalda para irse a casa a dormir, ya que tendrá más trabajo que hacer al día siguiente, pero al mirar al cielo, Kafka nota algo que se acerca, cuando de repente, se da cuenta de que esas luces en realidad son ataques enemigos. En este, Kikoru y los demás se despiertan con el ruido del ataque y observan la destrucción a través de la ventana, y en cuanto a Osina, contacta a la sala de operaciones para entender qué está pasando, y el asistente le informa que varios Kaijus han aparecido en el cuarto base y comenzó a invertir en un ataque aéreo contra ellos, y además, informa que la fuerza de los enemigos varía entre 6.0 y 6.5 puntos, por lo que Osina nota la ausencia del capitán Asiro y decide dar órdenes en su lugar, y luego, comienza a pedir a los soldados del turno de noche que se dirijan a sus puestos de combate al lado de los otros turnos. Dicho esto, Osina les ordena arrestar a todos los Kaiju en el área de entrenamiento, y al analizar más la situación, nota que no hay ningún daño afuera, lo que significa que el objetivo de esos Kaijus es solo atacar su base. Y mientras tanto, Kafka se encuentra desde lo alto del edificio observando toda la desesperada situación, y pronto se da cuenta de que los Kaijus del momento son Kaijus tipo Dragonet, una especie con la que es muy difícil tratar. En este, Kafka se pone en contacto con Osina, y le explica que cada año se registran 10 Kaiju tipo Dragonet, y todos tienen una característica en común, que en este caso es la individualidad en sus acciones. Y tomando esto en consideración, a Kafka le resulta extraño que estén trabajando en grupos, y entonces, Osina sugiere que haya un líder detrás de esos dragoncitos y de ese ataque repentino. Sin embargo, no podría ser un líder común, sino más bien un ser inteligente y tener un objetivo muy claro en mente, así como la fuerza para poder comandar a los Dragonets. Y al fondo finalmente aparece el líder, ante lo cual Osina desconecta su conexión con Kafka para encargarse del asunto, y luego el ser frente a ella comienza a hablar, dejando a todos sorprendidos. Y al ver que Osina está a cargo de la base en estos momentos, el Kaiju líder afirma que él será su presa, y luego, la sala de operaciones informa que el nivel de fuerza de este Kaiju está en 8.3, que en este caso, es el mismo nivel de fuerza que posee un Dai Kaiju. En esto, Osina le pide a Ikaruga que tome el mando contra los Yohu y dice que su objetivo será evitar tantas bajas civiles como sea posible y mantener la base en funcionamiento. Y durante la conversación de los dos, son interrumpidos por el Dai Kaiju, quien intenta atacar a Osina directamente, pero este logra esquivar a tiempo para ser golpeado, y le dice a Ikaruga que él será responsable de terminar el Dai Kaiju, y el monstruo a su vez comienza a rugir, anunciando el comienzo de su exterminio masivo, momento en el cual los Dragonets comienzan a rugir también, y luego Osina se da cuenta de que realmente están obedeciendo al líder Dai Kaiju, y su objetivo de hecho era toda tu base, el tiempo. Y mientras pierde el tiempo analizando estos hechos, Osina es sorprendido por los ataques del Dai Kaiju, y nota que el monstruo tiene una fuerza extraordinaria, como si hubiera sido atacado por meteoritos. Por lo tanto, Osina deduce que terminará muerto si recibe un solo ataque así y luego vuelve a esquivar los ataques del enemigo, pero pronto comienza a ahogarse. Después de todo, este Kaiju es incluso más fuerte que el Kaiju número 8, al que también planea matar. Y mientras tanto, Ikaruga lleva a los soldados a enfrentar a los Yohus y sugiere que todos cambien su munición por cartuchos vibrantes, y de repente, aparece allí Kafka, y les aconseja a todos que solo disparen a la espalda del enemigo. Al fin y al cabo, los Dragonets son parecidos a los Kaijus registrados en el 2003, y al escuchar la voz de Kafka, Ichikawa dice que estaba preocupado por él, y Kafka a su vez explica que estaba demasiado ocupado hablando con el vicecapitán sobre este repentino ataque de los Kaijus. Dicho esto, vuelve al tema principal de la conversación, y dice que el núcleo de estos Yohus ciertamente está en la parte de atrás, por lo tanto es ahí donde deberían disparar. En esto, Ikaruga hace lo que sugiere Kafka y pide a los soldados que distraigan al Kaiju del frente mientras los demás atacan el núcleo en su espalda. En este, un grupo de soldados dispara al monstruo de frente, y en cuanto a la Ruichi, comienza a rodear al Dragonet para alcanzar su espalda, y cuando lo logra, posiciona su mira en la criatura. Pero antes de que pueda disparar el primer tiro, es sorprendido por otro Dragonet que viene a defender a su compañero. Aruichi nota que los monstruos están muy bien coordinados, y esto le deja sin saber qué hacer. Sin embargo, Kikoru dice que todavía hay una manera de acabar con este Yohu, y al escucharla tan confiada, todos se preguntan qué pretende hacer. En este, Kikoru ataca al Yohu de frente y logra matarlo golpeándolo con una fuerza extraordinaria. Una vez hecho esto, recuerda el día que estuvo en el laboratorio de armas de la base, cuando los líderes decidieron entregarle un arma especial de alto rango, y al ver esto, Kikoru se pregunta por qué le darían un equipo tan poderoso
peligroso, y el comandante así lo explica que están registrando un mayor número de incidentes que involucran a kaijus, y como Kikoru es el poder más fuerte en la base después de ellos, Asiro y los demás decidieron convertirlo en uno de los pilares de la fuerza de defensa. Dicho esto, Mina oficializa a Kikoru como la tercera fuerza principal de la organización, solo superada por ella y Osina, y volviendo al presente, Ikaruga se sorprende por el poder destructivo del nuevo equipo de la chica. Y en cuanto a Kikoru, promete que no permitirá que los kaiju hagan exactamente lo que quieran en su base. En esto, uno de los monstruos dispara un esplendor rojo hacia ella, pero ella recuerda cuando Osina le enseñó a crear una onda de choque con su nuevo armamento, y luego pone esa enseñanza en práctica, y ataca al Yohu con el rayo caída, y lo termina con su segunda técnica de corte de agua, destruyendo así el núcleo del Yohu. Y mientras tanto, Ikaruga e Ichikawa se paran desde lejos y observan la pelea de la chica, e Ichikawa se da cuenta de que esta tosca arma se adapta a la personalidad agresiva y pendenciera de Kikoru. Y de repente, otro Dragonet viene hacia ella, pero es neutralizado por munición congelante disparada por Ichikawa. Una vez hecho esto, atrapa nuevamente al kaiju impidiendo que vuele, y en cuanto a Kikoru, ella remata el Yohu con su tercera técnica, llamado Media Luna, y al terminar con el monstruo, le pide a Ichikawa que le dé apoyo si es capaz de seguir su ritmo, y mientras tanto, Haruichi y su compañero deciden actuar también para no quedarse atrás, y Haruichi sugiere que ataca a los Dragonets por detrás que están distraídos. Y en cuanto a Osina, se nota el buen desempeño de Kikoru al liderar equipos, y aunque eso es muy útil en esa operación, él todavía cree que el Daikaiju será un gran problema, por lo que el monstruo vuelve a atacarlo ferozmente, dejando aterrorizado al equipo de la sala de operaciones. Y en medio de la pelea, Osina nota que el monstruo aparentemente se está divirtiendo con esa situación, por lo que Okonoji lo suelta, la tercera puerta de la base, y luego, Osina intenta llevar el Daikaiju allí. Sin embargo, el monstruo simplemente rompe la puerta, y reafirma que un simple humano nunca podrá derrotarlo, ya que es temido e imbatible incluso entre los propios kaiju. Dicho esto, finalmente logra darle un golpe a Osina, arrojándolo. Sin embargo, el vicecapitán le arranca el brazo al kaiju en el proceso, y luego les pide a Okonoji y a él que acorten el protocolo, ya que la situación exige cierta urgencia, y además, cree que no habrá ningún problema para los demás soldados mientras él esté en el área de entrenamiento con el kaiju. En esto, libera su poder de lucha al 92%, y va tras el kaiju, prometiendo exterminarlo de una vez por todas, y mientras tanto, Minase corre peligro al enfrentarse a uno de los Yohus, y entonces, Kafka comienza a correr hacia ella para salvarla, pero cuando ve que no podrá llegar a tiempo simplemente corriendo, activa parte de su forma kaiju, y así Kafka puede correr más rápido y salvar a la niña a tiempo. Y al notar que es tan hábil, Minase deduce que finalmente ha aprendido a usar el disfraz, y luego, Kafka lo disfraza, diciendo que su suposición es correcta. Después de todo, ahora él también es un soldado oficial, y mientras se distrae, el Yohu aprovecha para intentar atacarlos, pero los dos son salvados por Kikoru, quien ataca al Yohu con todas sus fuerzas. En esto, la niña le pide a Kafka y Minase que apoyen a los heridos, ya que ella e Ichikawa cuidarán del kaiju mientras tanto, y antes de irse, Ichikawa le pide a Kafka que no haga ninguna locura esta vez, porque ahora definitivamente es un soldado, y puede ser castigado si haces algo mal. Dicho esto, él y los demás se dirigen hacia el Yohu, y Kafka se sorprende al verlos actuar de manera tan coordinada. La sala de operaciones le informa que ya han llegado refuerzos y se están posicionando para el combate. En este, los escuadrones Kikoru y Agatsuma confirman la derrota de los kaiju, y en cuanto al escuadrón Takao, se posicionan para acabar con los Dragonets con su munición helada, y mientras tanto el área del almacén es recuperada por el escuadrón Itakura, y al ver que la base es reconquistada, Kafka nota que todo está bien, por lo que se apresura a rescatar a los soldados heridos, y mientras tanto, Osina le dice al Daikaiju que se peleó con las personas equivocadas. Después de todo, será derrotado. Esa batalla. En esto, el kaiju va a por todas, y Osina continúa cortándolo en sus articulaciones, hasta que de repente, el Daikaiju se acostumbra a sus ataques, y decide contraatacar, pero Osina lo engaña, usando su segunda técnica llamada corte transversal acompañada de corte transversal. Una vez hecho esto, el monstruo es cortado en varias partes, pero se regenera y ataca nuevamente a Osina con aún más fuerza, pues finalmente lo reconoce como un oponente digno, y durante la pelea, Osina lo corta varias veces, hasta que finalmente logra encontrar el núcleo del monstruo y lo ataca con su sexta técnica. Okonoji celebra pensando que el monstruo ya había sido derrotado. Sin embargo, todos comienzan a sentir una extraña sensación proveniente del Daikaiju, que a su vez adquiere un cuerpo aún más grande, y además, el núcleo de la criatura cambia de ubicación, dificultando aún más el trabajo de la Osina. Y luego, el Daikaiju libera vapor por toda la zona de entrenamiento, aumentando aún más la temperatura local, lo que a su vez aumenta su fuerza. Osina se da cuenta de que el nivel de fuerza del monstruo ha aumentado a 9,0. Y en medio de la pelea, Osina nota que además de ser muy fuerte, el kaiju parece divertirse peleando con él, demostrando que tiene mucha confianza en la pelea. Sin embargo, Osina logra ubicar el núcleo del enemigo cortándolo en diferentes partes, y se sorprende al ver que el núcleo del kaiju es muy pequeño. Y en cuanto a la sala de operaciones, todos están emocionados por la posible derrota del kaiju. Sin embargo, el enemigo se pone de pie y toma una forma mucho más grande que antes mientras su temperatura corporal aumenta, y a medida que aumenta la temperatura, su fuerza sigue la misma ritmo, haciendo que el kaiju sea aún más poderoso. En
este, Konomi informa que la fuerza actual del Kaiju es de 9.0, por lo tanto, cree que el vicecapitán podrá manejar a esa criatura solo, y en cuanto a Kafka, señala que Osina está en serios problemas. Sin embargo, el vicecapitán ataca al Kaiju a pesar de que está en desventaja, y lo ataca con la habilidad retorno de corte, y vuelve a huir del enemigo para ganar espacio. En esto, el Kaiju le dice que deje de correr, pero Osino continúa con su plan de atacar y huir para defenderse, pero mientras ataca, nota que su espada es incapaz de atravesar al Kaiju, haciendo su pelea aún más difícil. Y luego, Osina se da cuenta de que necesitará usar su velocidad para golpear el núcleo en la espalda del Kaiju. Después de todo, esta es la única manera de vencer a un enemigo de este nivel, pero de repente, le informan que su máxima emisión ya fue utilizada durante 10 minutos, por lo que Konomi le dice que apague el dispositivo. Sin embargo, Osina decide seguir luchando con el minuto que le queda. En esto, el Kaiju explota un misil en dirección a Osina, y luego este decide usar la cortina de humo que se formó a su favor, e intenta atacar al Kaiju por sorpresa con su sexta técnica. Sin embargo, la criatura nota el movimiento del vicecapitán y lo ataca, arrojando a Osina. En este caso, la emisión máxima se cancela automáticamente tras superar el tiempo límite de uso, y cuando ven al vicecapitán gravemente herido, todos en la sala de operaciones entran en desesperación. En esto, Osina tiene un recuerdo de su pasado, donde su padre afirma que la era de las katanas ha terminado, por lo que le aconseja a su hijo que renuncie a unirse a las fuerzas de defensa. Y volviendo al presente, Konomi sigue desesperada gritando por él, y entonces, Osina les pide a todos que mantengan la calma, porque incluso después de recibir ese ataque sigue vivo. Después de todo, Osina dejó su escudo al máximo, precisamente para evitar ser asesinado por uno de los poderosos ataques del Kaiju. Sin embargo, Osina se pregunta qué hacer dado que su emisión máxima se ha perdido, por lo que pregunta sobre la situación afuera, y Konomi explica que casi todos los civiles han sido evacuados, y además, están logrando mantener el Yohu bajo control. Y al escuchar esto, Osina se siente aliviado, y se siente motivado a cumplir su papel también, pero al verlo intentando luchar en esas condiciones, Konomi le aconseja que se detenga. Pero el vicecapitán se mantiene firme, y ataca al Kaiju con su técnica de exterminio, llamada golpe vacío, y luego de ser golpeado por un golpe tan débil, el Kaiju finalmente comprende que Osina no tenía intención de matarlo con sus armas, como ellos por sí solos no son lo suficientemente fuertes para hacer esto. Y luego, Osina es alcanzado por otro misil del enemigo, en lo cual recuerda nuevamente la conversación que tuvo con su padre, donde le informó que su poder de combate liberado con armas de fuego es muy bajo, por lo tanto, vuelve a ordenarle a Osina que le desunió a la fuerza de defensa, y además, explica que cada año que pasa, aparecen más y más Kaijus gigantes, y como el niño solo sabe usar espadas, seguramente terminará asesinado en algún momento. Y en cuanto al presente, Osina sigue esforzándose a pesar de enfrentar toda esta dificultad. Sin embargo, recuerda algo más que le había dicho Mina. En este caso, al descubrir que era especialista en espadas, decide pedirle que se una a su equipo, ya que su habilidad con las espadas le será de mucha utilidad. Al fin y al cabo ella no se lleva muy bien con ningún tipo de espada. Dicho todo eso, extiende su mano hacia Osina, pidiéndole que forme una alianza. Y para honrar la confianza que Mina depositó en él, Osina continúa enfrentándose al Kaiju, arriesgando incluso su propia vida. En este, vuelve a atacar al enemigo con las mismas técnicas de antes, cuando de repente, el Kaiju logra atraparlo, y entonces, Kafka observa la escena desde lejos, y decide lanzarse al ataque para salvar al vicecapitán. Y al ver que Kafka pretende transformarse en Kaiju nuevamente, Ichikawa pronto se preocupa, porque si activa la transformación ahora, no podrá escapar más tarde. Y luego, Ichikawa le pide a Kafka que desista de esa idea. Sin embargo, él sigue adelante, y dice que las vidas de sus compañeros son más importantes que cualquier otra cosa. Pero antes de que Kafka asuma completamente su forma Kaiju, Mina aparece también de inmediato y dispersar al monstruo de Osina. Y entonces, Mina comienza a bombardear al Kaiju. Sin embargo, este se regenera a una velocidad impresionante, haciendo sus ataques prácticamente inútiles. Y Konomi informa que el núcleo del monstruo está en la espalda entre la cuarta y sexta vértebra. Y al recibir esta información, Mina se prepara para el ataque, y en cuanto a Osina, va tras el Kaiju nuevamente, y comienza a atacarlo para limitar su movilidad, ya que de esta manera, el Kaiju se convertirá en un objetivo más objetivo. Fácil. En esto, Konomi se desespera cuando ve a Osina continuar la pelea y le recuerda que su traje ya ha llegado a su límite, y en cuanto a Osina, se da cuenta de que, de hecho, sus fuerzas casi se han agotado. Y entonces, Kikoru acude en su ayuda, pero al atacar al Kaiju, nota que no tiene fuerzas suficientes para ni siquiera rascarlo. Sin embargo, Osina le pide que ataque la herida del Kaiju luego de que este abra la armadura. Y cuando ponen en práctica este plan, el Kaiju cae al suelo gritando de dolor. Sin embargo, Kikoru es tirada y comienza a sentirse mal debido al sobrecalentamiento de su traje. Pero al ver el estado en el que quedó el Kaiju, Osina nota que ese ataque será suficiente para acabar con el Kaiju, por lo que Mina dispara al Kaiju nuevamente y expone su núcleo, y luego, Kinomi afirma que solo le queda una última ronda para fuego. En esto, los Yohu intentan obstaculizarla. Sin embargo, los demás miembros de la fuerza de defensa salen al ataque para ayudar al capitán, y en cuanto a la Osina y los demás, continúan atacando al Kaiju para evitar que pueda regenerar la zona que dejó al descubierto su núcleo. Y mientras tanto, Mina prepara su golpe final, y antes de dispararlo, reconoce el valor de Ocean y afirma que hizo bien en nombrar a Osina su vicecapitana. Dicho esto, dispara al Kaiju, atravesándolo junto con su núcleo, y al final de la pelea, todos celebran la victoria, y Osina acude a Kikoru para felicitarla por su excelente actuación en los momentos finales de la pelea. Y ya Kafka se conmueve al ver esa escena, y reafirma que su sueño de incorporarse a las fuerzas de defensa siempre
siempre fue correcto. Al fin y al cabo, todos sus compañeros hacen que ese trabajo valga la pena. Y en cuanto a Ichikawa, se burla de su amigo al verlo con esa cara de llanto, en lo que Kafka afirma que el chico realmente tiene mucho frío. Pero Ichikawa sonríe y dice que su trabajo en la fuerza de defensa apenas comienza, por lo tanto, promete hacer lo mejor que pueda por el bien de la organización. Y al escuchar esto, Kafka se seca las lágrimas y se motiva a hacer lo mismo, y en cuanto a Osina, decide ir con el capitán a cuidar el Yohu. Sin embargo, Mina le dice que vaya a descansar por ahora. Ante esto, los demás miembros de las fuerzas de defensa le aconsejan que haga lo mismo, de lo contrario su traje terminará sobrecalentándose. Debido a los disparos de alta potencia terminó, entonces le piden que les deje el Yohu para que ellos lo cuiden. Y mientras hablan casualmente, una misteriosa concentración de masa aparece en el cielo, y los Yohu, a su vez, comienzan a entrar en esta extraña masa. En este, Konomi describe esa cosa como una bomba Yohu gigante, e informa que esta concentración de masa está aumentando sus niveles de energía para explotar poco después. Y analizando esa cosa, Konomi estima que el poder explosivo de este cúmulo de Yohu equivale a 20 kilotones de TNT, es decir, se trata de una explosión equivalente a la de una bomba nuclear. En esto, los miembros de la fuerza de defensa comienzan a disparar a la concentración de Yohu, pero Osina les pide que no lo hagan, y en cuanto a la mina, afirma que no tendrán tiempo de destruir esa cosa, ya que pronto llegará el suelo y explotar todo lo que te rodea. Y de repente, el Kaiju detrás de ellos comienza a celebrar y dice que ya están atados, y Kafka comienza a correr hacia esa masa y activa su forma de Kaiju, dejando a todos a su alrededor sorprendidos. En este, Konomi informa que detectaron un nuevo Kaiju con un nivel de fuerza de 9.8 puntos. En este caso, este era el Kaiju número 8 que tanto buscaban. Y al ver esta escena, Osina confiesa que empezó a desconfiar de Kafka. Sin embargo, a él le empezó a gustar tanto que decidió dejar de lado esa posibilidad. En este, Kafka comienza a pedir disculpas a todos por haberles mentido, y también le pide disculpas a Ichikawa por no poder cumplir lo que le prometió. Después de todo, Kafka necesitaba revelar su identidad como Kaiju número 8. En ese momento, Ichikawa le grita que es una locura, pero Kafka dice que todos arriesgaron sus vidas durante esa pelea, así que él debería hacer lo mismo. Dicho esto, Kafka tira esa bomba Yuhu de un solo golpe, haciéndola explotar lejos de la ciudad y de todos, y cuando regresa al suelo, Kafka siente que sus brazos y piernas le pesan mucho, como si fueran a caer. Por tanto, deduce que ya es demasiado mayor para intentar hacer de héroe. En esto, Mina se acerca a él llamándolo por su nombre, pero poco después ella se corrige y lo trata como Kaiju número 8 y anuncia su arresto. Y al ser informado de lo sucedido, el diputado el capitán de las fuerzas de defensa está asombrado, porque además de que Kafka es un Kaiju, también tiene el poder de un Dai Kaiju, que en este caso es una de las formas más fuertes de esta especie. Por ello, Itami decide comenzar a moverse para resolver esta situación. En este, uno de los hombres de la mesa sugiere mantener esta información alejada de la prensa, para evitar que salga más luz sobre el caso, y además, comenta un rumor de un país que ha iniciado investigaciones para implantar tejidos Kaiju en humanos. Sin embargo, duda de esta hipótesis. Después de todo, ya habrían visto a un humano con piel de Kaiju, si eso fuera realmente cierto, y en cuanto a Itami, sugiere eliminar a Kafka y usarlo como arma de defensa. Sin embargo, al mismo tiempo, Time al escuchar esto, otro miembro sugiere que primero usen a Kafka como arma viviente, y entonces, el director general, Isao Shinomiya, dice que deberían dejar esta discusión hasta después de examinar a Kafka, y mientras tanto, este permanece atrapado en una habitación aislada mientras es estudiado por los científicos de la corporación, y después de pasar un día entero en reclusión, Kafka se pregunta qué pasará a partir de ahora, y recuerda lo que le dijo Kikoru, acerca de que usaban los cuerpos de los Kaijus más fuertes como arma, por lo que ella sugiere que esto le sucederá si él es descubierto por la organización. En esto, Kafka se arrepiente de haber arruinado todo en este momento y deduce que Mina debe estar decepcionada de él y, de repente, Mina aparece en la habitación con su equipo y dice que lo transportará a una instalación del cuartel general, y al pasar por el equipo de seguridad, Kafka se siente como un completo idiota, al punto que ni siquiera puede mirar a los ojos a su amigo Ichikawa. Al fin y al cabo, cree que el chico está echando espuma por la boca de rabia por lo que ha hecho. En este, sube al vehículo para ser transportado, y antes de irse, Ichikawa llama la atención de Kafka, y le dice que aún así regresará a las fuerzas de defensa, y al escuchar esto, Kafka intenta hablar con su amigo, y luego, Mina le ordena pagar 50 flexiones, por haber hablado en un momento inadecuado, y además aprovecha que no hay cámaras en ese lugar, y dice que quedó asombrada cuando lo vio protegiéndolos en su forma Kaiju. Sin embargo, también sintió que esa era su naturaleza, por eso, afirma Mino, que está reuniendo testimonios e imágenes para ayudarle en lo que puedan, porque si pueden demostrar que Kafka es un ser humano, aún puede salvarse. En esto, ella explica que la tercera división no lo considera un enemigo. Dicho esto, vuelve a hablar con él de una manera más seria, como un capitán de la fuerza de defensa, y dice que será trasladado a la base marítima de Ariake, pero mientras le explica su situación, Kafka la interrumpe y le pregunta si aún puede seguir intentando permanecer a su lado, a lo que ella responde que sí, y le afirma que se quedará. Espera. Dicho esto, el vehículo comienza a moverse, y entonces, Ichikawa se queda atrás, viendo salir a su amigo, y en cuanto a Osina, saluda a su superior, e Itami momentáneamente confunde las cosas, pensando que estaba saludando a un Kaiju. Después de todo, este es algo estrictamente prohibido en la organización, y al llegar a la base
marítima de Ariake, Kafka es arrestado nuevamente, en lo cual pasan varios días desde su nuevo arresto, y en cuanto a los novatos de la fuerza de defensa, siguen pensando en lo que le pasó a Kafka. En esto, expresa Yaru. Luego se sorprende ante esa situación, diciendo que todavía no puede creer que el anciano haya sido el Kaiju número 8 todo este tiempo. En este, una chica relata que él ya la salvó de un Kaiju, y además, afirma que siempre fue muy divertido entrenar junto a él, y al escuchar esto, Yaru recuerda que Kafka también lo salvó. Pero aunque a todos les gusta, el soldado explica que ellos no son quienes decidirán qué pasará con Kafka a partir de ahora, y en cuanto a Haruichi, coincide con su colega. Al fin y al cabo, convertirse en Kaiju es algo muy serio, sobre todo cuando se trata de fuerza defensiva. Y además, Haruichi explica que si esta información sale a la luz, generará pánico entre todos, porque si realmente existe un Kaiju humano, las personas sospecharán entre sí, pensando que la persona que está a su lado también podría ser un Kaiju. Y al explicar todo esto, Haruichi afirma que esta es una situación muy complicada para ellos, y mientras tanto, Mina le pide a Obanai que le reúna algunos documentos sobre Kafka. Y ya Osina sigue pensando en todo lo que pasó. Entonces, otro miembro de la fuerza de defensa se le acerca y le pregunta qué cree que pasará con Kafka, y Osina le dice que Kafka debería regresar con ellos, porque cuando los dos pelearon, no usó toda su fuerza a pesar de que estaba en su forma Kaiju. Por lo tanto, Osina tiene la intención de traerlo de regreso para que puedan luchar en igualdad de condiciones, y mientras tanto, Kikoru acude a Shinomiya y les pide que no ejecuten a Kafka, ya que él ya le salvó la vida. Sin embargo, incluso con su hija pidiendo este favor, Shinomiya la llama tonta y dice que Kafka es una verdadera desgracia, en lo que le entrega una radiografía de su tórax, que revela que el núcleo de Kafka está en el lado izquierdo de su pecho disfrazado de corazón. Por lo tanto, Shinomiya afirma que Kafka no es un humano, sino un Kaiju, como los que mataron a la madre de Kikoru. Dicho todo esto, le dice a la niña que salga de su habitación, y cuando ella le da la espalda, Kikoru regresa nuevamente y dice que todavía prefiere creer en Kafka. Y mientras tanto, los científicos regresan para hacer algunos experimentos más con él, y Kafka a su vez sigue pensando en lo que le dijo Ichikawa y siente que debe regresar a la base lo antes posible, ya que todavía tiene mucho que decir. Su gente, amigos. Y mientras tanto, Mina llama a Ichikawa y a los demás a su habitación y les dice que serán transferidos a otra división temporalmente. Después de todo, con el último ataque la base de Tachikawa perdió el 75% de su capacidad total, por lo tanto el carbón se volvió ineficiente para la formación de nuevos reclutas. Y además, Mina dice que con la aparición repentina de dos Daikaijus, el comando se volvió muy sospechoso, creyendo que todos estos incidentes están conectados de alguna manera. Por lo tanto, existe la posibilidad de que aparezcan aún más Kaijus de este nivel, y para lograr luchar contra ellos, deberán dejar a los nuevos reclutas muy bien preparados. En este, Mina informa que los reclutas más talentosos de todas las divisiones serán entrenados fuera de las restricciones de las divisiones, pero al analizar toda la situación, Haruichi sospecha que los están separando para monitorearlos. Después de todo, todos allí estaban muy cerca del Kaiju número 8. En esto, Yaru afirma que si ese es el objetivo de la fuerza de defensa, él no aceptará nada, y luego, Mina dice que realmente tienen razón en preocuparse por Kafka. Sin embargo, deja claro que este traspaso de división no tiene nada que ver con él. En esto, Ichikawa confirma su colaboración, y después de esta reunión, Haruichi escucha a su colega caminar hacia él hablando con alguien por teléfono y pidiéndole ayuda a esa persona para salvar a un amigo. Y después de hablar un poco entre ellos, Aoi sale del lugar. Sin embargo, Haruichi lo llama, ante lo cual Aoi le explica que estaba hablando con su excomandante en la FDA, y su intención era pedirle al excomandante que le presentara a alguien que pudiera ayuda a Kafka. Y al escuchar esto, Haruichi se sorprende, ya que no esperaba ver a su amigo pidiendo favores a otras personas, y luego, Aoi afirma que no quiere perder a ninguno de sus amigos. Después de todo, Kafka es un miembro de la tercera división como ellos. Y mientras tanto, Kafka decide encontrar una manera de demostrar que es humano, para poder regresar a casa lo más rápido posible, y para empezar, primero necesita que los científicos que lo rodean lo escuchen. Pero de repente se abre una puerta y Shinomiya comienza a ir hacia él, demostrando que está muy enojado, momento en el que Kafka grita diciendo que no es un Kaiju como creen, y luego Shinomiya continúa con el proceso, y les pide que desate a Kafka. En esto, uno de los científicos intenta mostrarse reacio, ya que el Kaiju número 8 es sumamente peligroso. Sin embargo, Shinomiya le recuerda que él es el director general, por lo tanto, todos deben simplemente obedecer sus órdenes sin cuestionar, y es más, Shinomiya afirma que si Kafka es realmente un Daikaiju, fácilmente podría romper esos vínculos. Y al ver el rumbo que está tomando todo, Kafka se siente más confiado, pues cree que al menos lo escucharán, pero en cambio, Shinomiya simplemente comienza a disparar en su dirección, para luego recoger un poco de su sangre. Una vez hecho todo esto, Shinomiya da la señal a los científicos para que activen el FS-100-2, que en este caso es el arma que tiene los conductores y células del Kaiju número 2, y además, Shinomiya afirma que este será el equipo utilizará para eliminar al Kaiju número 8. En esto, Kafka decide luchar en su forma normal para demostrar que en realidad es un humano, pero tan pronto como recibe el primer ataque, su brazo queda completamente cortado, y luego Shinomiya dispara su segundo ataque, arrojándolo. En este, Kafka activa su transformación Kaiju a mitad de camino, y luego, Shinomiya lo ataca nuevamente sin darle tiempo a defenderse, y Kafka, a su vez, nota que el enemigo ahora tiene ataques fatales, por lo que comienza a correr para esquivarlos hasta su traje. Se sobrecalienta, pero a medida que se desarrolla la pelea, Shinomiya logra alcanzarlo y lo ataca varias veces. El cuerpo de Kafka automáticamente toma la forma de un
kaiju, incluso en contra de su voluntad. Y cuando recuerda su lucha contra el Daikaiju, nota que su cuerpo reaccionó de la misma manera en ese momento, y entonces, Kafka finalmente entiende lo que está pasando, y dice que su cuerpo está reaccionando al Shinomiya. Y mientras tanto, Itami explica que el Daikaiju número 2 casi destruyó Sapporo en 1972, que en este caso, fue el segundo kaiju en recibir un número debido a su fuerza desproporcionada. Y en cuanto a los trajes de brazo que lleva puesto Shinomiya, Itami explica que eran hecho del número 2. Sin embargo, el único capaz de usar este disfraz es Isao Shinomiya. Y en cuanto a Kafka, recuerda nuevamente cuando Kikoru le habló de las armas especiales hechas de kaijus, y nota que Shinomiya está usando una de estas armas en estos momentos. En esto, Kafka recibe otro ataque que casi lo borra, y al intentar evitar los próximos ataques que podrían venir, Kafka siente su cuerpo paralizado, luego, mira hacia atrás, y se da cuenta que sus piernas también fueron cortadas. Y cuando se encuentra en esta situación de riesgo, finalmente activa su forma kaiju por completo, y Kikoru lo mira, y siente algo diferente proveniente de Kafka, y entonces, comienza a soltar un rugido muy fuerte, demostrando que está completamente fuera de control. Y en cuanto al Kafka normal, se arrepiente de haber dejado que la situación llegara a ese nivel. Después de todo, su verdadero objetivo era demostrarle a todos que siempre fue un humano. Sin embargo, ahora que se ha convertido completamente en un kaiju, eso ya no será así. El caso posible. Y en cuanto a Kikoru, ella observa esa situación asustada, pues también pensaba que Kafka era un humano. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.